Rock and roll. Martín, muchas gracias por venir, hermano. Muchas gracias por venir. ¿De qué te gustaría hablar esta tarde? Bueno, primero que nada, muchas gracias a vos por la invitación. Me gustaría hablar de la falta de representatividad que tenemos la mayoría de las personas en la sociedad desde el punto de vista político. No tenemos representantes políticos que nos representen realmente. Ok, me salen varias preguntas. ¿A quiénes sí están representando y quiénes pensás que están no representados? ¿Quiénes pensás que les falta representación en la política de hoy? ¿Qué grupos? Bien, te respondo primero la segunda pregunta y después la primera. Para mí, la falta de representatividad se ve principalmente en las juventudes. Vamos a un poco desglosar a lo que yo me refiero con juventudes. Me refiero a la gente que tiene tal vez menos de 35, de 18 a 35, pero para mí hay que subdividir ahí. La gente de 18 a 22 es un número, la gente de 22 a 28 es otro número de juventud, y después de 28 hasta 35 es otro, porque todos tenemos problemas sumamente diferentes, ¿no? Estamos en etapas diferentes de la vida. Pero creo que en términos generales no nos estarían representando al completo de la juventud. ¿Bien? Lo que sí siento hoy en día como ciudadano y también como militante político y también como trabajador en el mundo de la política es que la representatividad se está representando a sí misma hoy en día. Es decir, intereses propios en particular. Ok, ahí entramos por eso, por ahí. Eh, Déjame poner un ejemplo ridículo como para mostrar el punto que te quiero hacer. Alguien de 14 a 16 no va a estar representado por alguien de 14 a 16 en ese sentido. Solamente para ilustrarlo, no digo que sea lo que estás diciendo, pero mi pregunta es esa y entiendo qué ridículo es la contraposición de decir, no, bueno, alguien de 60 años está representando a alguien de 20. Monstruo, no tenés ni idea de las realidades que se están viviendo en la juventud. Están totalmente perdidas las personas adultas sobre qué les está pasando a los jóvenes y cómo están viviendo los jóvenes. Ahora, ¿quién debería ser o qué edad debería tener el representante de los jóvenes que sea aceptable para vos? Que es el punto que he hecho en muchas ocasiones cuando se habla de política, de que no conozco a nadie que sea de menos de 30 años, que sea famoso, entre comillas, o reconocido, o que sea una voz con la cual haya que contender en la política, como si lo son los, ¿qué dirías?, más 50, más 60. La única persona que se me ha ocurrido es Ofelia Fernández, que tiene menos de 30, estuvo en la legislatura y ahora ya no está más en política. ¿Se te ocurre otra persona de menos de 30 que sea reconocido, fácil de reconocer a nivel país o a nivel Córdoba? Cualquiera de los dos me sirve. Bien, antes de responderte eso, primero, no creo completamente de que alguien de 60 no puede representar a alguien de 20, pero lo que pasa en términos generales es que tal vez esa persona de 60 no está conectado con la gente de 20. ¿Bien? Entonces ahí ya tenemos un pequeño dilema. ¿A quién estás representando? O sea, figurativamente sí representás, pero realmente no tenés contacto ni conocimiento, como vos dijiste, de la realidad de esa persona de 20, ¿no? Por otro lado, creo que sí, Ofelia fue una imagen importante, vamos a decir controversial, a muchos les gustaba, a muchos no, por el lugar político en donde estaba, ¿no? Vivimos en un país donde la polarización política es sumamente fuerte, pero yo creo que hay muchas figuras que se pueden tomar, ya sea a nivel nacional o a nivel provincial, para ser representantes políticos. Se me viene a la cabeza, tal vez cometo un error, pero es más o menos del palo de Ofelia. Pedro, por ejemplo, el Dame dos toques. Es una excelente premisa. No está, ¿qué dirías? Metido en política al nivel de estar en una candidatura. 100%, esa es la otra que te quería proponer que estaba carburando. Si los jóvenes no es que no están interesados en la política, sino que lo están haciendo por afuera. Quizás eso es lo que estabas planteando. ¿Cómo lo ves? ¿Pensás que por ahí? Totalmente. Sí, sí, totalmente, totalmente. A ver, te lo digo porque es una imagen famosa que se me viene. Yo creo igual que hay muchas personas que tienen hoy en día liderazgos que están dentro, perdón, que están fuera de la política y fuera de las cámaras y fuera de la farándula, que serían muy buenos cuadros políticos. Pero ¿qué pasa? La gente que está hoy en día ocupando cargos políticos de liderazgo en los partidos, en diferentes bloques, no están buscando esos jóvenes, ¿bien? Yo te lo puedo decir tal vez desde mi provincia, que soy de San Luis. Ahí hay una cuestión política bastante rara, intensa, y lo veo principalmente desde mi espacio político, que yo voy viendo, estando, o sea, no ocupando un cargo, nunca ocupé un cargo público, nada, y veía algunos militantes jóvenes que decían, ¡fuah! Este podría estar tranquilamente como candidato. Lo siguen personas, tiene buenas redes sociales, que hoy en día son todas las redes sociales, tiene buenas ideas, pero no lo dejan avanzar y no sube. Y ahí hay un problema muy grande. La cuestión elitista
Hablo desde el Partido Justicialista, que es un partido que tiene una bajada de línea jerárquica. Y acá muchos me critican porque yo siempre quiero que sea más horizontal y me dicen, sos retrosco, sos zurdo. No, no soy zurdo, no me siento representado con la cuestión de izquierda, pero sí me parece que tiene que haber una cuestión tal vez un poco más piramidal y no sumamente vertical, ¿no? Eh, para poder darle pie y espacio a esa gente que termina o orbitando ahí o estando en un lugar quieto, que vos decís, qué potencial desperdiciado, o que termina yéndose. Acá, claro, una cuestión, yo no estoy en un 90% en desacuerdo con el gobierno actual. Yo no me siento representado por la Libertad Avanza, pero sí le voy a dar la derecha en la cuestión de haber sumado jóvenes a su movimiento, ¿no? No solamente a su movimiento como representantes, sino también de haber acaparado las juventudes con discursos disruptivos, con estrategia que haya sido, ¿no? No vamos a analizar eso ahora, o si querés enseguida. Pero me parece que ellos pudieron capitalizar muy bien a la gente joven. Más allá de que hoy en el Congreso también tenés gente misma de la Libertad Avanza que va a decir, che, la exnovia de Ricardo Ford. Y yo le entrevisté en el Congreso, no tuvo, la verdad que ni dos dedos de frente para poder contestarme dos preguntas básicas, que eran, ¿qué valores sentís que te representan? No supo decírmelo. Y tampoco me supo decir con qué palabras definiría el Congreso, que estaba asumiendo ese día como diputada. En fin, más allá de eso, es una estrategia que utilizaron, no sé si has escuchado los tipos de capitales que nombra un filósofo que se llama Bourdieu. Te habla de 5 capitales diferentes, bueno. Para mí utilizaron muy bien el capital erótico de esta mujer, que es un capital que suma otra filósofa que no me acuerdo su nombre, Kate, no sé cuánto, que es una forma de poder llegar a diferentes lugares sociales, de escalar socialmente para tener beneficios propios o beneficios comunitarios, ¿no? Para mí lo utilizaron re bien a la estrategia de usar una mina vedette, bonita, que era exnovia de Ricardo Ford, el comandante, ¿entendés? Me vuelve loco cuando empezás a usar palabras difíciles para decir gatos en la política. Que no es la primera vez. No, bueno, sí. No es la primera vez y ojalá que sea la última, pero no. No me gusta utilizar mucho los términos despectivos para con las otras personas porque no es mi forma de comunicación. Aunque bueno, a veces sí, cuando ya se me sale el enojo, capaz que tiro una puteada. Pero no, por lo general trato de ser lo más respetuoso posible. No voy a ser como Lita Carrió o como la diputada Cariñaño que cállate vos, gato. No, la verdad que no me va. Está bien. No hace falta que te hagas responsable de mis palabras. Pero esto no es Canal 12, así que estás invitado a decir pito, culo, coca, si querés. Estás invitado. Ok. Pedro Rosenblatt tiene 36 años. Está fuera de liga. Ya se nos pasó. Se nos pasó. Por el otro lado, Rodríguez A. ¿Serán arriba de los 70? Sí, debe tener arriba de 70. Ambos, me parece que sí. ¿Lo buscaste? No. Sí, me parece que ambos. Sí. Ahí te digo, hermano. Pero ahí voy a señalar el punto que tiraste sobre también la conformación y cuáles fueron las estrategias y qué grupos se están representando o qué hace que, cuáles son los incentivos hoy de la gente para entrar en política y qué hace que avances en política hoy. Me parece súper importante eso, justamente apuntando a todas estos jóvenes que es promesa que no se les da bola. Yo creo que para poder hablar también un poco de esta falta de representatividad tenemos que tener números, ¿no? No me gusta hablar sin números, porque si no queda todo así medio como, lo dijiste vos, opinión, fin. Como decir, no sé, la mayoría, y bueno, pero ¿qué son la mayoría? Te voy a dar numeritos así rápidos. Primero un porcentaje y después en uno de cada tanto, como para que se entienda mejor. Más o menos el 18% de los diputados tiene menos de 40 años de edad, a nivel nacional, ¿no? Son 257 diputados. Pero solamente el 1,8% tiene menos de 35 años de edad. ¿Bien? ¿Qué pasa con esto? 2, si no me equivoco, asumieron hoy en día de la Libertad Avanza que tienen 25 años de edad. ¿Cuál es el problema con esto? Primero, tenemos que saber la cantidad de personas que votaron en las últimas elecciones a nivel nacional del padrón. ¿Bien? Un 68%, el número más bajo que hemos tenido desde la vuelta a la democracia. ¿Sí? Y de la cantidad de las personas que votaron del padrón o que son aptas para votar, un 40% son personas de menos de 35 años, que son el grueso, por así decirlo, de votantes que deciden la dirección del país. Ahora, tenés un 40% de personas que puede votar de esa edad y tenés solamente un 1,8 dentro del Congreso que tienen esa edad.
volvemos a lo mismo. Uno puede ser representante, uno puede acercarse a los jóvenes, hablar con ellos, entender la situación, qué sé yo, pero si sos empresario desde hace años, si sos del mundo del agro, si sos del mundo de la tecnología, si estuviste en la política como casta desde los años 90, ¿qué tanto podés embeberte de esa realidad del que trabaja en el comercio acá al frente que cobra 700.000 pesos? Del que trabaja en el comercio de allá que cobra 500.000 pesos, del que trabaja en un café que cobra 450.000 pesos, todos en negro, ¿no? Del profesional que estudió durante 5, 6, 7 años, que tiene una maestría, un doctorado, una licenciatura, lo que vos quieras, y que de pedo llega al millón. ¿Entendés la diferencia? Cuando ellos hoy en día cobran casi 7 millones, y ni hablar de los senadores que están arriba de los 10 palos. Entonces, volvemos a lo mismo. No solo es la edad, la cuestión de representatividad, sino que también la cuestión y la condición económica y de dónde vienen la mayoría de ellos. Y acá hay una crítica a la gente que critica, que no he seguido mucho porque la realidad es que no me he embebido mucho de la situación, pero por ejemplo tenemos a la diputada Saracho. Ella viene de un lugar muy humilde, ella viene de una villa, y yo creo que ella sí tiene potestad para ser representante. Más allá de si después es buena o mala, si tiene el secundario terminado o no lo tiene terminado, la Constitución hoy en día te permite postularte por ser ciudadano de la República Argentina, ¿bien? Más allá de si no estamos evaluando la cuestión de eficacia y eficiencia, es dignamente una representante de un sector que el mismo sistema ha descartado. ¿Bien? Bien, me hiciste ver qué es lo que me molesta o en qué estoy en contra de ese razonamiento de representatividad. Este argumento ridículo de decirte, che, pero para que los niños de 14, 16 sean representados tiene que haber alguien de 14, 16, para que los barrenderos estén representados tiene que haber un barrendero. Entiendo el punto, me parece muy útil y las intuiciones que vos tenés sobre la poca representatividad de la juventud en la política son compartidas por mí también. O sea, como es una distancia muy grande, me dijiste, son 40%, los de menos de 35 son 40% del padrón electoral y el 1%, 1, algo, representado en el Congreso. ¿Está bien así? Exactamente. Bien, estoy de acuerdo. No debería ser 1 a 1, no debería ser 40%, 40%. Creo que no es lo que estás promoviendo. Creo que en ese sentido vamos a limpiar la etiqueta de trotskista. Pero bueno, debería ser un poco más. No creo que no haya ni un joven promesa política de menos de 35 que pueda estar ahí. Como se me ocurren un par de nombres, algunos lo mencionaste, que podríamos intercambiar. Ahora, dame los toques. ¿Cuál es el concepto, cuál es el criterio que deberíamos tener para elegir a nuestros representantes? ¿Cuál debería ser esa guía, esa vara con la cual los medimos y decimos, bueno, estos son los que elegimos? Independientemente de si son blancos, negros, mujeres, hombres, ¿cuál es el concepto con los cuales elegimos y por qué llegaron ahí? ¿Y cómo lo vamos a juzgar, justamente? Y volviendo y tocando esto de otro lado, te tiro esa pregunta, te la dejo picando. La otra es, ¿qué tan representante sos de la media si estás ganando 5, 7, 10 veces más que la media? ¿Es tanto más difícil tu trabajo? Y otra es medir cuánta plata entró, con cuánta plata entraron al Congreso, con cuánta plata salen del Congreso. No sé si pasa tanto acá, creo que es una crítica más de Estados Unidos, pero me parece que también es útil tenerlo en la cabeza. Tienen información privilegiada, con la cual pueden invertir también plata. Y si se enriquecen así, ilícitamente y en contra del espíritu del libre mercado, creo que también deberíamos ser conscientes de eso y, ¿qué dirías? Condenarlo. ¿Cómo suena todo esto en términos del criterio que deberíamos usar en pos de elegir a esa gente y cómo los deberíamos juzgar una vez que estén allá adentro? Bien, en primer lugar, a mí me parece, por ejemplo, el tema de ficha limpia es algo que sí debe impulsarse en términos iguales para todos, quienes estuvieron en el poder, quienes están y quienes deberían o quieren estar a futuro. Bien, obviamente hay criterios que hay que hablarse, dialogarse dentro de una ley, porque la ley tiene muchos artículos, ¿no? Por lo tanto, es algo un trabajo fino. Lo que yo siento y veo también es que, por ejemplo, muchos de los representantes no consultan con expertos en el tema para poder elaborar un proyecto de ley, ¿sí? Dejemos eso ahí como en stand-by porque después quiero volver a ese punto, pero no quiero dejar de responderte lo que vos me preguntaste. ¿Con qué vara o con qué criterio los medimos para ver si son eficaces o eficientes? Primero principal, que vayan a trabajar, porque hay un montón que no va, que no asisten, que tienen justificación de todo tipo para no ir a las sesiones o no ir a las comisiones a trabajar. En segundo lugar, yo creo que hay que sacar un poco de beneficios. Uno de los beneficios
que salió hace como 4 o 5 años atrás en varios diputados, es el tema de los canjes de los boletos de avión. Vos tenés el desarraigo. Como vos no sos de la provincia de Buenos Aires ni vivís en Capital, sos de otras provincias, a vos te dan las cuestiones de los viáticos por viajes. ¿Bien? Si vos no viajaste un mes o no usaste todos los boletos, lo podés intercambiar por plata, para vos, para tu bolsillo. O sea que esos 5 o 6 millones de pesos son más, en realidad. A eso sumarle lo que acabas de decir vos, los sobres que van por abajo, la capacidad y la posibilidad de información que tienen para hacer negocios de otro tipo fuera del ámbito público y para meterse más en el ámbito privado, la capacidad de inversión. Todo ese tipo de cosas empieza a restar. Eso para mí son criterios que voy a decir, no, esto no, esto no, esto no. Yo creo que primero deberían estar formados e instruidos, tal vez incluso, no sé si sonará tal vez un poco meritócrata porque no comparto en absoluto, o sea, no comparto completamente con la meritocracia, una parte de mí sí, pero otra parte no, porque pienso que hay muchos factores que engloban el éxito de una persona, que te permiten llegar o no llegar, pero en el caso de estas personas deberían por lo menos, no sé, tal vez rendir un examen de cuestiones de historia política, mínimo, ¿no? De formas de manejo, de forma de diálogo. Y por otro lado, decir, bueno, a ver, vas a ser representante. ¿Cuánta gente tenés detrás que piensa que tenés que ser representante? Bien, para eso existen o existían, no estoy seguro si ya dejaron de existir, vos tenés las PASO, que son las primarias, pero por lo menos en mi provincia estaban las PAS antes, que no eran obligatorias y eran más que todo una interna, por así decirlo, en donde en el partido político se votaban qué candidato iba, se juntaban avales, todo eso. Al día de hoy juntás avales y capaz que sí, juntaste 10.000 avales. Pero bueno, a este le debo un favor, pum, pongo a este. Y la persona que sí realmente representaba o la gente la quería, quedó afuera del esquema de elecciones. Eso para mí es malísimo y eso incluso debería ser punible de alguna forma. Por otro lado, yo soy creyente de que las asociaciones civiles o tal vez los sindicatos o tal vez no sé, la gente que tiene gente de atrás que dice, fue, mirá qué interesante, yo sigo, yo apoyo a esta persona, esos deberían ser candidatos. Y ahí es donde se quedan afuera un montón, como te dije recién, que no son famosos, no son importantes, no son visibles, y es gente que tiene gente atrás, ¿entendés? Eso para mí deberían ser condiciones básicas para decir, bueno, ¿querés ser candidato? ¿Cuánta gente tenés? Yo hace unos años atrás, yo tengo 29 años. A los 24, 25, yo tenía la idea y el sueño de ser diputado joven. Me encantaba la idea, me seducía un montón. Si no me importa, si me ponen genial. Pero después con los años fui pasando muchas cosas y dije, pero yo ser diputado, si no ¿a quién represento? O sea, sí, tiro ideas. A la gente tal vez le gustan, comparten, no comparten. Pero tengo un número grueso de gente atrás mío que dice, fue a este loco. No, la verdad que no. Entonces, caraduramente, voy a ser diputado, voy a ser representante de alguien, ni siquiera sé a quién le tengo de golpear la puerta para poder armar un proyecto de ley o un proyecto de declaración. Y ahí entramos en otra problemática. No hay conexión entre lo que es la gente del Congreso y la gente de la sociedad, la gente que está abajo. Son muy pocos los diputados que realmente bajan, no me gusta utilizar la palabra bajan, pero lo vamos a hablar en su idioma, a hablar con la gente de la sociedad, con la población, para obtener información, para comunicarse, para saber qué le pasa al ciudadano promedio, para el que va a pie, para el que trabaja 12, 14 horas. No existe esa comunicación. Y se crean proyectos de ley y proyectos de declaración que salen ¿de dónde? Parece que salen de un repollo, que no consultan, no dialogan. Y te lo pongo en estos términos. Ni siquiera consultan con los militantes que le hacen la campaña, que le consiguen los votos, que le están después fiscalizando, defendiendo voto a voto de cada persona. No bajan a consultarte cosas. Imagínate si van a bajar con el resto de la sociedad, que ¿quiénes son? Menos si son gente de la oposición. Y ahí hay un problema enorme que tenemos como argentinos, porque lo estuve hablando con uruguayos principalmente hace un mes atrás. En Argentina estamos muy polarizados en todo. Términos de religiones, términos de política, términos de fútbol. Todo es un River Boca. Y no hay posibilidad de negociación. Y pasa, incluso, cuando asume un político, que empieza a gobernar desde su ideología sumamente partidaria, como si gobernara solamente para el porcentaje de gente que lo votó. Pero la gente de la oposición es gente que también te está pagando impuestos, está pagando tu sueldo, está viviendo en la nación que vos estás gobernando. Entonces uno no puede subir y decir, soy de izquierda y todo va a ser de izquierda y el gobierno va a ser puramente de izquierda. O, soy de derecha, todo tiene que ser de derecha y vamos a gobernar puramente de derecha. Estás partiendo vos mismo al país en dos, generando disgusto, malestar y generando vos tu propia ingobernabilidad.
En Uruguay no pasa tan así. A ver, políticos son políticos, corrupción es corrupción, hay en todos lados, no vamos a cambiar ni mentirnos a nosotros mismos y creer que eso va a ser así, de que va a dejar de ser así. Pero cuando entran al gobierno, tienen que hacer un balance, así, bueno, sí, mi ideología, mis valores y todo esto, pero tengo que gobernar para otras personas. Y lastimosamente tienen que ponerse más en el centro que en la izquierda o en la derecha, izquierda-derecha. Entonces, yo creo que de ahí también viene la falta de representatividad, la falta de descreimiento de la sociedad, más allá de la elección a dedo, del amiguerío que hay ahí adentro, de familias, la demagogia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Creo que hay un punto en el cual estoy de acuerdo con vos y otro en el cual no, y estoy tratando de ver cómo desmenuzarlo y ser específico en esto. Estoy de acuerdo con vos en la observación de la polarización, la extendería a todo Occidente. Entiendo que si tenés únicamente la referencia de Uruguay y Argentina, nosotros estamos más polarizados, pero es un fenómeno global, o al menos yo, el límite de mi análisis es Occidente, Europa, América, Oceanía. Pasa, estamos en esa. Creo que las redes sociales son un combustible para esa polarización, y creo que hay un problema también de que emergen las voces que son más bombásticas, porque eso es lo que vende en las redes sociales. Todo es una competencia por atención en cierto punto de vista o en cierto análisis, ¿sí? No digo que sea extensivo para toda la realidad, pero una forma de verlo es, todos competimos por atención. En Instagram, si no te conocen, no te van a dar plata. Si no te conocen, no vas a tener poder sobre ellos. Te tienen que conocer y saber que tenés influencia sobre ellos. En tal caso, si los algoritmos terminan siendo la herramienta que hace que emerjan estas voces, van a ser las voces más divisivas y más bombásticas, las que digan, hay que matar a todos este grupo. Creo que es parte de cómo está diseñado el juego y de cómo, de cómo estamos jugando o estamos llevando adelante la democracia hoy por hoy. No sé si es la más inteligente, pero esas son las reglas del juego hoy por hoy. Ahora, estoy en contra de que alguien diga algo antes de asumir y después lo cambie cuando asuma. Entonces, si votamos a alguien de ultraderecha, no digo que sea sabio o que esté de acuerdo, pero me llamaría la atención si se comportara como alguien distinto. No me llamaría la atención, me parecería que al menos es incoherente hacer algo distinto cuando sube. Entiendo el punto de que justamente cuando entras hay un dilema de gobernabilidad, sobre todo cuando tenés el Congreso en contra tuya, como hay ciertas concesiones que hay que hacer, y me parece que eso es una virtud de la democracia, si bien realenta o alentiza los procesos, y en ese sentido, en este siglo vamos a tener todo ese debate. Disculpa que me estoy yendo, estoy conectando ideas cada vez más extensivas, pero ahí lo aterrizo. En este siglo vamos a tener que definir y poner en reevaluación nuestros sistemas, y vamos a ver si la democracia emerge victoriosa como lo ha hecho en la previa Guerra Fría, en esta nueva Guerra Fría que es Estados Unidos contra China. La ventaja que tiene el sistema chino es la centralización de información y de acción sobre el poder. El hecho de que tenga cierta centralización, sumada a la inteligencia artificial que puede procesar toda esa información para darte información más certera, quizás emerja victorioso porque es más eficiente la toma de decisiones. Si tenés que pasar una ley por el Congreso, por eso cuando hay guerra se suspende la democracia para tener el poder centralizado en pos de tomar decisiones más rápidas. No sé qué va a pasar en términos globales en estos sistemas. Hoy por hoy creo que estamos fuertemente dominados por los algoritmos de las redes sociales. En tal caso creo que va a seguir habiendo división. Mi esperanza, y quiero ver si podemos plantear alguna solución a este problema que tenemos, que aparentemente no tiene solución. Vamos a seguir siendo cada vez más radicalizados para la derecha y para la izquierda. Vamos a seguir hablando cada vez idiomas distintos. Y no sé, quizás se termine diluyendo y rompiendo ese tejido social que tenemos hoy. ¿Cuáles son las potenciales soluciones que ves vos? Yo te tiro lo único que veo, que es esto. Creo que esto es exactamente lo que necesitamos, y creo que es lo único, o al menos en mi corto análisis, creo que es lo único que tenemos. Otra sería, a mi entender, y porque yo tengo cierta forma de ver el mundo, ir a iglesia, ir a misa. Creo que ese es el encuentro por excelencia y por tradición de nuestra comunidad, y que es irreemplazable, porque cualquier persona que me dice, no, bueno, pero la sociedad se puede encontrar en otras formas comunitarias como ir al club, un centro barrial, un centro vecinal. Sí, lo dudo que sea de la misma calidad, porque en la misa, al menos si lo que ves en películas o si querés tratar de entender cómo vivían nuestros abuelos, que lo hacían todos los domingos realmente, iba el rico, iba el pobre, se encontraba toda la comunidad, se daban cuenta de que al menos esta gente, por más que no la veo y por más que paso 8 horas en el celular por día,
vive cerca mío y le ve las caras. Entonces, en ese sentido, se encuentra toda la comunidad. ¿Para qué? Para adorar a lo que sea que es más importante en la escala de valores que une a esa comunidad, que es Dios. No quiero sobreevangelizar el mensaje, simplemente estoy proponiendo una alternativa sobre cómo volver a reunir a la población. Esa es una. La otra me parece que es, en vez de premiar al más radical porque dijo la pelotudez más bombástica, deberíamos premiar a la persona que está buscando la verdad. Los algoritmos no están diseñados para buscar la verdad, es para buscar lo que más genere que le prestes atención para después venderte publicidad sobre eso, puramente por dinero. Creo que es por acá. Creo que estos espacios tienen que ser más replicados. Espero que haya más gente que lo haga en formato largo. Y mi sueño es que se replique lo que está pasando. Mi sueño, no sé, mi meta es que se replique lo que está pasando en Estados Unidos. Y quizás de alguna u otra manera ya se está replicando en Argentina, con el problema que tenemos de que Buenos Aires sigue siendo el centro gravitacional del poder. Pedro Rosenblatt ha hecho entrevistas con políticos y con figuras muy relevantes de la cultura, artistas y demás. Rebord lo está haciendo también. Me gustaría que sea lo más objetivos posibles, teniendo sus tintes, pero haciendo las preguntas que busquen la verdad y hacer las preguntas que no que dejen mal parado y que pisotees a tu entrevistado, porque creo que eso nunca es grato y no lo traes para eso. Pero desafiarlo. Como, che, monstruo, ¿qué está pasando con esta plata que está faltando acá? Vos estás en la política, vos deberías saber de esto. Entonces, ese desafío es lo que va a mantener sana y sostenible la democracia. En Estados Unidos, cierro con esto, ha sido muy importante y muy decisivo ¿qué dirías? El fenómeno de los podcasts en Estados Unidos. Sobre todo porque la gran mayoría del establishment, ¿cómo se dice eso? De los medios establecidos, tradicionalmente, vamos a decir CNN, la MSNBC, Fox News, que es el único que quedó de derecha, habrá otros más, CNBC, todas esas, capaz que tiró un banco ahí, nada que ver. Pero de los medios estadounidenses, la gran mayoría les jugaba a la izquierda y al Partido Demócrata, y los podcasts eran nomás centro, y quedaron a la derecha, que es un análisis correcto que hizo Milei, que es que la izquierda se ha ido tan a la izquierda que si vos sos de centro, parece que sos de extrema derecha. Mucha gente muy razonable, sin voluntad política, pero que el hecho de que Trump haya ido a visitarlos sumó para que ese mensaje llegue a otras audiencias y para que se vea accesible. Porque había gente, el caso de Kamala Harris, que fue ¿qué dirías? La candidata del Partido Demócrata, no fue a los podcasts, o fue a uno selectivo que iba a ser todo curado, preguntas y respuestas ya armadas. No fue a exponerse por 2 horas a ver quién es esa persona. Eso es lo que quiero. A mí me gustaría que los políticos, que la población requiera y demande que los políticos se sienten, no particularmente conmigo, me encantaría, están invitados, pero con alguien que les vaya a hacer las preguntas, que van a tener que rendir cuentas, que vaya a ser objetivo, sin voluntades políticas, y que tengan que rendirse cuentas por 40 minutos no, 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, que vengan. Me parece que eso es parte de la alternativa sobre la democracia. Te vuelvo a tirar la pregunta que te la tiré y la respondí yo. Eso es parte de lo poco educado que estoy para hacer esto. ¿Qué ves como alternativas para reunificar a la comunidad? Siendo que estamos todos cada día más pasando tiempo en la virtualidad y 6, 7, 8 horas por día en el celular y viendo información distinta que nos separa más. ¿Qué va a hacer que nos vuelva a unir? Tiro las alternativas que doy yo son volver a ir a misa y estar más pendiente de estos espacios, sea siguiéndolos o creándolos. ¿Qué se viene en la cabeza fuera de eso? Mira, vamos a responder varias cosas porque tocaste muchas cosas de las cuales quiero hablar por todos lados. Lo primero que dijiste, sí, por favor, antes de seguir, pues si no, no llegamos, me parece. Me gusta volver por ahí, cada conversación es un mundo y cada persona es distinta, pero me gusta que lo estemos llevando así como en bloques de información. Sí. Y nos vamos jugando, yo siento que estamos jugando como 5 pelotas de ping-pong al mismo tiempo, Sí, y estás sí, como sí. corriendo por todos lados. Llévalo por donde quieras. Bien, primero, lo que dijiste al principio, comparto de esto de que cada vez estamos más segmentados. Las redes sociales nos han hecho segmentarnos más. Y yo creo que muchos políticos han aprovechado esto para, utilizando una vieja estrategia en realidad, que es la divide y reinarás. Con las redes sociales es un poco más fácil dividir y reinar, porque ya el mismo algoritmo te va segmentando. El algoritmo te muestra lo que vos querés ver, no te va a mostrar lo contrario. Y si te lo muestra, es solamente para generar un poco más de bronca en vos y comentar y que eso se siga difundiendo, ¿no? Es básicamente utilizar el hate a su favor. Por otro lado, con respecto a lo que dijiste de las comunidades y con la iglesia,
Yo no soy católico practicante, fui muchos años a una escuela católica. No me gustó para nada porque había muchas cosas que me parecían, desde lo personal, eh, controversiales, tal vez hipócritas. Sí respeto a la gente creyente, incluso el año pasado yo cuando estuve viviendo en España, me acerqué un poco a la religión, por una cuestión de que yo estaba solo, o sea, estaba con mi mejor amigo, pero él estaba como en su mundo, yo en el mío. Estábamos los dos idos de Argentina por cuestiones personales, curando eso, y me acerqué un poco a la iglesia. Tengo ciertas creencias con respecto a lo divino, y realmente creo en que hay algo más, algo que nos creó, algo que nos gobierna. Decirle Dios, decirle universo, decirle naturaleza, como vos quieras, yo creo en que hay algo. No puede ser que estemos acá solo por estar, como si fuéramos una ameba nada más y fin. Porque ya esto, esta conversación, admirar algo, ya es algo mágico que para mí tiene una explicación divina. Y sí creo, y ahí sí le doy la derecha a la iglesia, que es generar este sentido de comunidad y que incluso se vio mucho tal vez en los, no sé, capaz que me equivoco de década, ¿no? Pero años 50, años 60, esta cuestión de la comunidad que ayuda al más necesitado, porque es una realidad. Hoy en día la iglesia tal vez no está en esa porque hay pocos adeptos, porque tal vez no hay guita para todo ese tipo de cosas, pero sí generaba un espacio con valores que eran, a ver, muchas veces controversiales porque generaban un poco de tal vez discriminación, homofobia, racismo, pero a su vez generaban esto de ayudar al que menos tenía, de fomentar esto de darle una mano, de que, no sé, con la palabra de Jesús, del Señor, de darle lo que vos tenés al otro, aunque a vos no te sobre. Y eso, cuando lo ves y lo analizás políticamente, es ayuda comunitaria, quieras o no. Sí creo que los clubes son parte de eso, sino que hoy en día tal vez los clubes están más enfocados en generar potenciales competidores que generen ganancia, que generen éxito, y como que el foco de todo hoy en día, pero de todo en general, se lleva al éxito, y al éxito individual principalmente. Entonces el club ha perdido un poco esa impronta de es un lugar donde caen los pibes para que no estén en la calle drogándose, robando, matando, un lugar donde se forman lazos humanos, en donde se forman conocimientos de personas, en donde la familia colabora, ayuda. Se ha perdido un poco eso, porque se ha llevado más a lo mercantil, por así decirlo, y a lo exitoso. Hermano, las familias, yo jugué al béisbol por mucho tiempo, 10 años, y las familias se juntaban a hacer el locro, a hacer la venta de empanadas, a hacer una rifa, un bingo, lo que sea, para ir a los viajes. Y eso de que las familias sean parte de la comunidad del club, a mí me parece que es un punto muy bueno. Y estoy de acuerdo con el otro punto, que es que ahora es mucho más la actividad. Va a fútbol, el nene va a fútbol, lo venimos a buscar y esperamos que llegue a primera y eso es todo, que se divierte y listo. Pero no vienen las familias a la comunidad. Totalmente, totalmente. A eso sumarle que el mismo sistema te lleva a eso. Porque, a ver, estás en la escuela, ¿cuántas horas? 4 horas, si tenés jornada extendida, capaz que 6, 8 horas. Sale el niño cansado, obviamente la condición económica no te da para mantener un niño desde no sé, pagarle el club, pagarle las zapatillas, pagarle la indumentaria, pagarle la alimentación, porque querés que sea exitoso y toda esa cuestión. Y además las redes sociales todo el tiempo. A ver, si sos futbolista, seguramente tu algoritmo está lleno de futbolistas exitosos de 20 años. Claro, vos tenés 18 y decís, me quedan 2 nada más. Ahora tenés 21 y te querés rajar un tiro. Lo mismo con cualquier deporte, llevarlo a cualquier deporte, ¿no? También hemos perdido esta cuestión de la comunicación, y acá voy al punto que decías vos, esto, el intercambio, la comunicación. Que yo tengo la creencia de que incluso el Parlamento y el Congreso nace de eso, sino que hoy en día se ha perdido, porque hoy en día es medirse la poronga para ver quién tiene más razón. Es como, mirá cómo el Cuca domó al Liberto o cómo el Liberto le domó al Cuca. Pero nadie tiene que domar a nadie, tienen que ponerse de acuerdo para gobernar, fin. Porque para eso le estamos pagando entre todos. Pero sí creo que esta cuestión de generar comunidades de diálogo, de comunicación, incluso te lo doy con un ejemplo bastante boludo, pero que no nos damos cuenta. Hoy en día todos en el colectivo vamos con auriculares, nadie charla con nadie. Y eso ya nos separa, nos distancia. Ni siquiera vamos a comprar al kiosco, mandamos por pedido ya para que nos vengan un chocolate, porque no tenés ganas de conversar con el kiosquero. Pero si vos te pones a analizar los viejitos, la gente mayor, va al banco, hace 43 horas de fila y se charló con todo el mundo, es su salida. Va a la verdulería y se queja de los precios y que la papa está cara, que siempre la papa se pone cara, porque siempre sube el precio de la papa, y ahí genera comunidad. El viejito tiene más conocimiento de eso que nosotros. Y esto capaz que suena medio hipócrita porque recién criticaba a la gente vieja que nos representa y no a la juventud.
Pero bueno, tampoco los adultos se han tomado el tiempo de enseñarlos a las siguientes camadas, a las siguientes generaciones, de que eso es lo importante, la comunicación. Te lo doy con otro ejemplo, más burdo incluso, Tinder. Usamos Tinder para chamullar y conocer a alguien que después capaz que ni te juntás, porque ya te hiciste match, fin. Ya en el boliche ni chamullás, por un montón de factores. Tenés miedo de que te rechacen. Tenés miedo de que te denuncien por acoso. Tenés miedo de que haya acoso, lo hay. No, no quiero que suene controversial, ¿no? Pero si hay una realidad de los varones heterosis, de que está ese miedo de, no, si soy muy intenso, me van a escrachar, o qué sé yo, ¿no? O me van a rechazar. Está mucho en juego el ego de un varón hoy en día. Yo no estoy de ese lado, yo pertenezco a la comunidad LGBT, así que no estoy, pero sí me interiorizo de mis amigos. De este lado pasa algo peor, más frío. Es como, listo, nos juntamos, hacemos lo que tenemos que hacer, no te conozco ni te vi. Más frío, horrible, ¿entendés? Pasa también por otro lado esta cuestión de se ha segmentado tanto el lado de las mujeres y de los varones que los grupos son de varones y de mujeres muchas veces y no saben cómo comunicarse entre sí. No hay una comunicación, no se sabe que tal vez las mujeres lo manejan un poco mejor, pero los varones se han cerrado por miedo y también hay una cuestión de éxito dentro de las relaciones y las dinámicas entre hombre y mujer de no tengo plata, no tengo trabajo, no puedo comprarme un auto. Si no la paso a buscar en auto, la mina me va a rechazar. Y pasa. No vamos a negar que pasa. Si llego a caer en bici con 2 birras, ah, no, alto pobre, ¿cómo me va a venir a buscar en bici para ir a tomarnos mate a la plaza? Estamos todos jugando al ser millonarios y millonarios es el 1% de la sociedad. Dejate joder. Entonces, se ha cortado esta comunicación, esta capacidad de dialogar, de hablar e incluso de abrirnos, que es algo que nos criticaron mucho a los varones durante mucho tiempo, de poder abrirnos, y ahora es peor, no te podés abrir, porque si te abrís, sos un intenso, sos molesto, sos cargoso, y eso va segmentando y dividiendo cada vez más. Y volvemos a lo que vos dijiste, no hay espacios, no hay espacios. A eso sumarle la careza de las cosas, ¿no? Ir a un bar a tomar algo es sumamente caro. Entonces, no optás por ir a un bar, entonces no tenés forma de relacionarte con nuevas personas, no tenés alcohol que te desinhiba, que con esto no estoy fomentando a tomar alcohol, pero lo hacemos, tomamos alcohol como para desinhibirnos un poco. Por lo tanto, ¿qué clase de vínculo tenés? ¿El vínculo del me gusta, el vínculo del match, el vínculo del me respondió la historia o me reaccionó? Nada más. Y eso traspolémoslo a la política, segmentación. ¿Qué soluciones puedo brindar yo a eso? No las tengo. A ver, hay muchos países que hoy en día están prohibiendo las redes sociales a la gente de menos de 15 años. Pero pasó en un país asiático, no me acuerdo cuál fue, que se armó toda una revolución por parte de la generación Z por prohibir TikTok, si no me equivoco, y que se armó una guerra civil en la calle. No sé si queremos eso. De a rato yo te juro y pienso y digo, bueno, a ver, con todo lo que está pasando, con los que tenemos todavía en la Cámara de Diputados, que son los mismos que están en el 2001, del que se vayan todos, no se fue ninguno, y a veces te dan ganas de decir, loco, salgamos toda la calle, rompamos todo y que se vayan todos realmente. Ese es mi pensamiento más extremista, ¿no? ¿Vuelve la guillotina? No, 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 no. Va, depende. No hay lugar, ahí en la Plaza del Barrio hay un lugarcito ahí. Ahora, vamos a poner en contexto y situación y creo que estamos la mayoría de acuerdo con esto. Y acá salgo de mi lado zurdo. Pero a ver, si vos tenés una persona que no es funcional al sistema y que es una persona que ha cometido... No, no, ahora lo hago así, para, contextualicémoslo. No es funcional el sistema porque es una persona que ha cometido delitos de suma gravedad. Hablo de violación y todo ese tipo de cosas intensas y fuertes. Acá no tenemos la ley de castración química. Y es algo que para mí debería existir. ¿Qué decirte? ¿Vos qué opinas? Yo opino que me gusta hablar con personas reales. Y la única, no la única, una buena forma de darte cuenta si una persona es una persona real es que tenga posiciones de izquierda y de derecha. Así que celebro que ese sea el caso. Está bien. Te pinta la castración química. Sí, como mínimo. Habría que considerarlo, Como no. mínimo, como mínimo. A ver, pero porque yo soy una persona que creo que hay un montón de cosas que deberíamos tener hoy en día legales, como por ejemplo la eutanasia o el suicidio asistido. Tenemos la ley de muerte digna, que es la persona que está pasándola mal en los últimos momentos de su vida, puede tomar la decisión de no seguir tratamiento y que haya una cuestión de seguimiento de una buena muerte para que el desenlace de esa persona sea lo más lindo posible, ¿no? Porque tenemos una cuestión de tabú con la muerte. Vivimos en una sociedad donde la muerte es mala palabra.
O sea, no podemos fomentar la muerte. Pero vos fijate cómo no es fomentar la muerte, pero sí cambiarle un poco la mirada de la chispa. En México, 31 de octubre, se celebra el Día de los Muertos y la gente va al cementerio a festejar con sus seres queridos que ya no están en este plano, ¿no? Si una persona, y esto te lo comento porque hace 2 años, si no me equivoco, me consultaron para analizar 3 proyectos de ley de eutanasia, muerte digna y suicidio asistido que entraron por 3 bloques diferentes de espacios políticos. Los 3 tenían tiempos diferentes, qué sé yo, pero básicamente la eutanasia es vos tenés una patología terminal, estás muriendo, o tomás la decisión y ya no querés estar más en este plano porque realmente ya hiciste todo lo posible para salir de tu situación y no podés y no le ves salida, listo, te cedemos la posibilidad de eutanasia. El suicidio asistido es casi lo mismo, pero te dejan a vos la jeringa para que vos te inyectes un medicamento, que no sé cuál será, para que tu vida finalice, ¿no? Pues imagínate lo lindo que sería, ponerlo en contexto, qué horrible que es para una persona encontrar a su mamá o a su papá desvivido por sí mismo en su casa, de la forma que sea, y tener que afrontar toda esa situación traumática porque la persona tenía depresión o porque no podía salir de algún problema, qué sé yo, a una persona que intentó salir a través de un seguimiento de cuidados psicológicos, con auditorías de los psicólogos, entre psicólogos, con los colegios de psicólogos, con seguimientos, con tratamiento psiquiátrico, y que a su vez esa persona al final decide sí no continuar con su vida y que se despide con una ceremonia o con un ritual de su familia en paz y armonía, sin ver que su familia tiene que afrontar una muerte de alguien que está tal vez colgado. A ver, lo ideal y lo hermoso sería evitar que eso pase, ¿no? Sería hermoso que una persona no se quite la vida. Sería espectacular, pero de qué pasa, pasa. Y hoy en día pasa cada vez más. ¿Por qué te traigo esto a colación? Porque tal vez la cuestión de, y acá la gente que defiende los derechos humanos, que yo soy un defensor de los derechos humanos, me va a querer matar y me va a ir a yugular, pero si una persona comete el crimen de violación, y sabemos que hay casos de pedofilia muy intensos, de cuestiones heavy, que vos decís, loco, le cagaste la vida para siempre a una persona, pero para siempre, ¿por qué no optar por la castración o por decir, listo, esta persona ya no es parte más de la sociedad? Y ahí vuelvo a lo que vos dijiste. No te digo guillotina porque sería un asco tener una cabeza ahí sangrando horrible, ¿no? Pero sí, tal vez de la misma forma que se utiliza la eutanasia o la muerte digna para finalizar la vida de esa persona, que no solamente no le es funcional al sistema, sino que no es funcional como humano. Que puede haber pasado un montón de cosas, problemas, todo lo que vos quieras. Bueno, hagamos un programa de tratamiento para que esa persona no caiga de nuevo en eso. No sé si se podrá o no, porque no soy especialista en la parte de salud mental. Acá la gente, si es especialista en salud mental, que me corrija o que venga y dialogue con vos y te cuente cómo es la verdad de la cuestión. Pero a mí me parece que una persona así no es alguien que debería estar suelto en la sociedad como si nada. Dame un toque. Nos fuimos un montón. Bien, estamos hablando eutanasia, suicidio asistido. Me dijiste uno más. Castración química. Castración química, muerte digna. Bien, bueno, son más o menos, fuera de la castración química, son más o menos todo por ahí como Otros 3 van de la mano. de la mano. Estuvimos en el Congreso, me hablaste de los chicos y del mercado de citas y lo desastroso que es, y hablamos antes de eso de la comunidad de familias alrededor de un club deportivo que también se está perdiendo eso. Bien, empecemos de atrás para adelante. Me hablaste de esto de las familias y de los clubes. Creo que sí, creo que estamos yendo a una vida más individualista. También me hablaste de un país asiático que quería restringir el uso para menores de 16 años o 15 años. No estoy al tanto de eso, pero sí escuché en Australia que estaban por restringir el acceso a ciertas redes sociales, a menores de 16, tengo entendido también. Y escuché a unas jóvenes TikTokers que hacían bailecitos y cosas, que se estaban quejando de, che, mirá, monstruo, la economía ahora va por la atención. Y si yo estoy teniendo un negocio viable a mis 14, 15, 16 años, ¿por qué no puedo hacerlo? Y eso quizás debería ser más decisión de los padres que del gobierno. Entonces, bueno, hay todo un debate muy interesante sobre quién tiene esa potestad. Te sumo algo ahí. Por un lado estoy de acuerdo, por otro me parece medio controversial, pero a su vez si te pones a analizar, a ver, vamos punto por punto. Sí, podés tener un negocio a los 14 años y que tal vez tendría que ser responsabilidad de tus padres. A su vez, no sé si estás tan apto para la exposición, pero si te pones a pensar, es algo que viene pasando con Hollywood hace años. O sea, hay actores de 5 años, que bueno, también hay muchos actores que han terminado en situaciones de drogas y situaciones heavies,
Pero sí, es un punto a discutir, a plantear cosas y a decir, bueno, sí, no te lo voy a prohibir. Vamos a poner límites tal vez para que la salud mental de esa persona, de esos niños de menos de 15, 16 años, no se vea afectada por la exposición, por el odio que hay en las redes sociales, o incluso por la cuestión de la guita, de cómo cuando tenés 14 años te empieza a afectar la guita. Pero a su vez ya pasa, porque hay actores desde hace años que pasa. Creo que sí. Pero de entrada creo que no hay forma en que no te afecte. Es un nivel de exposición precisamente sobrehumano. Nadie podría ser tan famoso como las redes sociales pueden hacer que seas. Y viceversa también, porque al haber menos competencia, quizás Michael Jackson puede llenar estadios enormes, que hoy, bueno, no sé, estaba pensando Lionel Richie, hubo los Juegos Olímpicos que abrió y estaban todos mirando eso porque las opciones eran menos. Hoy, para tener el foco puesto en un solo evento, cuando tenés la infinidad de películas y de series que puedes ver en Netflix, es más difícil. A eso ese es el punto que decía. Pero el tema de exposición es una barbaridad. Va a tener efectos, pero ¿quién debería determinar eso? ¿Los padres o el gobierno? Y ahí puedo entrar más en un punto de vista más libertario de no te metas con mi vida y la vida de mis hijos. Qué sé yo. Pero creo que sí o sí vas a estar afectado y la gran mayoría de los actores de Hollywood de menores de 18 años terminan siendo afectados y terminan con problemas psicológicos. No necesariamente mueren por sobredosis, pero sí no se desarrollan como un ser humano común. Eso está claro. No, a ver, hay un montón de famosos que no. Habría que ver la cantidad de famosos actores de Hollywood o cantantes que sí han terminado en esa y los que no. Por eso, es un punto como complicado y yo no te puedo decir que me pongo en esta posición o en esta posición. Sí soy creyente de que tal vez hay mucha gente que comparte, como vos decís, de es mi vida, es mi familia, yo hago lo que quiero, pero la familia y la vida está incrustada dentro de una sociedad que alguien tiene que regular también. Ahí para mí es una cuestión de negociación. No sé cómo será el tema de Australia, no conozco cómo es el gobierno de allá, no me he interiorizado, pero si eso se intentase hacer acá, los representantes hablarían con las familias, hablarían con los padres o directamente sacarían una ley, que es lo que pasa, ¿entendés? Y volvemos y acá cerramos un poco el círculo, la falta de representatividad. O sea, si vos vas a sacar un proyecto de ley de ese índole, ¿vas a consultar o lo vas a sacar? Como pasa con todos los proyectos de ley. Hay un montón de proyectos de ley que deberían sacarse a través de una elección general de las personas y no pasa, no pasa. La ley RIGI, por ejemplo, tendría que haber sido algo que tendría que haberse sacado con todas las personas de acuerdo o en desacuerdo, que la población elija. La ley base es lo mismo. Y en base a eso ir modificándose y que los diputados no ponerse en contra o completamente a favor, sino decir, bueno, a ver, tenemos gente a la cual les representamos y esta es la información que nos llega. ¿Están de acuerdo por esto? ¿No están de acuerdo por esto? Analicemos, consensuemos, negociemos. El Parlamento es negociación constante. Vos te podés reputear ahí en el momento que estás en el Congreso. Pero vos después tenés que sentarte con esa persona en la comisión a dialogar y a hablar. Porque los dos son representantes de un mismo nivel, entre comillas, de una parte de la población, ¿no? Pero bueno, acá esto deja en descubierto que no están siendo representantes. Está todo eso, boludo. Pará, se me trabó la cabeza. Sigo pensando en las cosas que me dijiste. Me hablaste sobre lo difícil que es para un hombre acercarse a una mujer y el quilombo que es el mercado de citas hoy. No sé si es la mejor forma de decirlo. Creo que mercado sexual es menos favorable el término. Creo que mercado de citas es el que he usado y estoy contento con ese término. Quizás otro mejor que descubra. Pero está diciendo difícil, ¿qué dirías? Encontrarse entre los jóvenes y creo que hay una falta de compromiso también. La solución que yo encontré, no te digo si es la mejor, al menos te puedo decir que mi acto de fe y mi apuesta en la vida es que sí es el mejor, es casarme. No sin fallos, mi matrimonio. Creo que como el de ninguna persona que no sea perfecta como somos todos. Pero fuera de eso, tenés otro problema. A mi entender, un mejor problema, un problema más significativo, un problema más concentrado, que es cómo mantengo esta relación a flote. Es un problema que elijo y elegí conscientemente para toda la vida en contraposición a, che, ¿con quién me acuesto esta noche? O cómo hago para seducir a esta mujer. Y eso lo tenés que replicar todo el tiempo, pero ¿en pos de qué? Creo que ahí es el punto en el cual, más allá de
qué tanto nos estamos relacionando, si bien, si mal o cuánto, es en pos de qué nos estamos relacionando. Creo que hay una insistencia muy implícita quizás de únicamente buscar sexo. Los canales de streaming hoy, Luzu, Olga, cómo se habla del sexo como si fuera algo más, y como no, bueno, es una transacción. Vas, tenés placer, yo tengo placer, quizás, porque no siempre está eso de ambos vamos a tener placer, y después cada uno por su lado. Yo creo que las personas que encarnan ese espíritu de, bueno, es transaccional, el sexo es transaccional y a otra cosa, creo que terminan siendo muy lastimadas, y a la larga terminan peor en la vida. Esa es mi forma de ver las cosas. No significa que haya personas que no se han casado y no les ha ido bien. Mi apuesta con mi vida, y al menos te puedo decir, pongo mi boca donde pongo mis pies y donde pongo, en este sentido, mi dedo anular izquierdo. Creo que soy coherente en ese sentido. Quizás hay otra persona que quiere vivir de otra manera, y creo que en eso podemos estar todos de acuerdo, que nos gustaría que cada uno pueda elegir cómo vivir sin molestar a los demás. Mi intuición es que una vida más significativa viene a través del compromiso, a través de la conformación de una familia, del desarrollo de esa familia, tratando de mantener otra pelotita una vez que tenés un hijo, que justamente me parece el paso crucial que tiene un ser humano a otro paso de madurez. Porque creo que la responsabilidad de cuidar de un niño y de un infante que es totalmente vulnerable, junto con una pareja, tratar de mantener esa pareja en conjunto, porque a mi entender esa es otra, que hay gente que lo va a debatir, yo creo que las estadísticas están de mi lado 100%, la conformación de la familia y que ese niño se críe con un padre y una madre da mejores resultados en términos de criminalidad, de probabilidades de pobreza, de éxito económico, de probabilidades que se case y que tenga hijos, de menos chances de salud, de enfermedades mentales o de criminalidad, de que caigas en preso. Entonces, en ese sentido, creo que la idea de la Sagrada Familia es fundacional para que la sociedad se siga replicando. Muchos me dicen hoy, nosotros no tenemos hijos porque quiero concentrarme en mi carrera laboral y quiero no depender de alguien más. A las mujeres se les dice, no necesitas un hombre. Lo cual creo que la idea sería una codependencia saludable en tal cosa. Necesitar a la otra persona, querer que esté. No porque sos débil, sino porque elegís estar ahí. Ahora, cada uno va a tener que tomar roles. ¿Y qué es lo que le conviene a la familia? Y sobre todo cuando el niño nace, nosotros dos dejamos de ser lo más importante en nuestra vida. Vas a ser eso. Ese niño que está formándose es más importante que vos mismo. En tal caso creo que es irreemplazable ese nivel de responsabilidad y de sentido de vida, de mantener a este pequeño vivo y en buen desarrollo, que cualquier otra cosa. ¿Qué puede equipararse con eso? ¿Tener mucha plata? ¿Tener una empresa súper difícil de conducir? ¿Llegar a la luna? ¿Qué otra cosa te va a dar ese sentido de vida? A mi entender, no hay nada como eso. No soy padre, no tengo hijos. Me gustaría tenerlos en los próximos años. Me encantaría ser padre. Pero bueno, es súper difícil estar casado, es súper difícil mantener una relación. Creo que eso todas las personas que hemos estado en algún tipo de relación podemos testificar que es extremadamente difícil, pero es un mejor problema y un problema más cargado de sentido que el problema de, a ver, quién es mi próxima novia, quién es mi próximo garche. A mí me parece eso ya más vacío y más corrompible, o que causa más polución y corrupción en tu alma. Pero bueno, estamos entrando en lenguaje religioso y en mis perspectivas sobre esto. Creo que también va de la base. Ahora, me quiero volver específicamente al punto que tiraste vos, que es los hombres tienen miedo al rechazo. Y eso, Antes sí, que sigas con eso, yo considero que también para mí la familia es base para una sociedad. Es el núcleo en donde una persona se gesta, se cría, obtiene valores y genera salud mental, obviamente. No considero que solamente tenga que ser varón-mujer. Para mí puede ser cualquier género siempre y cuando la vida de esa persona, niño, esté íntegra y la familia lleve, la pareja, tenga la responsabilidad necesaria. Y acá sí me siento un poco en esta cuestión de los bienes económicos. Si vos te pones a analizar, hace unas décadas atrás, el único que mantenía el hogar era el hombre. La mujer se encargaba de criar a los niños. No hacía falta que trabajara la mujer porque alcanzaba para poder tener tu casa, tus ahorros, tus niños y cuidar la cuestión alimenticia, que es lo principal, dentro del hogar, ¿no? Hoy en día con la cuestión económica me parece un poco complejo eso, pero ahí vamos a tocar bien ese punto. Sí considero que hoy en día tal vez el formato de familia se ha abierto y que tal vez nos hemos acostumbrado a ese formato de familia de mamá, papá, hijo, hija,
del último siglo anterior. Pero hay data e información, bueno, últimos 3 siglos tal vez, bajados por la Iglesia Católica, porque venimos de una historia de más de 10.000 años como civilizaciones. Han tenido diferentes formatos, diferentes modificaciones. eh, por lo tanto, yo considero que una familia funcional también puede ser mamá, abuela, abuelo, sin papá, o tal vez papá, abuelo, abuelo, sin mamá. Porque, a ver, si no, ahí también criminalizamos, tal vez y decimos, no, el niño salió mal porque su mamá falleció y tiene el padre. No. O la madre decidió no hacerse cargo porque la madre tiene problemas de sustancia, porque el Estado la abandonó, por lo que sea. Entonces solo el papá se hizo cargo, o viceversa. ¿Puedo especificar? Sí. Quiero especificar mi forma de las cosas sobre esto, así hablamos sobre eso y me decís cómo lo ves sobre eso. Creo que hay un problema más allá de el criminalizar o el juzgar y condenar a las personas que no son la familia tipo. Creo que hoy por hoy el problema que tenemos es el contrario. Creo que sí ha sido así en otras décadas de señalar con el dedo como, mira, están divorciados. Y por eso no se divorciaban y mis abuelos terminaron durmiendo en camas separadas sin divorciarse y fue terrible. O teniendo problemas de cuestión de violencia intrafamiliar, económica, física, psicológica y todo eso, ¿no? Que eso termina haciendo que el niño sí caiga en situaciones de criminalización, de estar en la calle o drogadicción. Tal cual. Creo que no es específicamente culpa de la monogamia en ese caso. Lo podemos hablar. No creo que sea el hecho de que sea una pareja heterosexual monogámica, el hecho de que aumente las posibilidades de que haya violencia intrafamiliar. Creo que en otros contextos, creo que socialmente no estamos ahí. Creo que deberíamos tener mejores hombres y mejores mujeres, y parte de eso, la selección de los hombres le compete a las mujeres y deberían elegir hombres competentes. Y los hombres, dame dos toques, los hombres deberían ser competentes. Sobre el término de la familia, te quiero decir mi forma de las cosas, así lo pongo más claro. Creo que hoy por hoy tenemos el otro problema, que es que no tenemos la norma. Antes era con el dedo, con cualquiera que salía de la norma, ahora ya directamente no tenemos la norma. Más vale que cada caso va a ser distinto y quizás tenés una abuela fundamental y que es una luz y es brillante y no tenés ni padres, sos huérfano y tenés a tu abuela y salís adelante y deberíamos celebrar eso y tolerarlo. Lo que yo propongo es que hoy no tenemos una norma y esa norma es fundacional para mí. Creo que una sociedad que no tiene como base la idea de la Sagrada Familia, la conformación de que la norma es heterosexualidad, monogamia, hijos, padres que viven bajo la misma casa y esa comunidad, creo que se va, no es diluyendo la palabra, sino colapsando en el tiempo. No digo no ser tolerante con la disidencia a la norma. ¿Cómo viviría yo si fuera homosexual? Soy heterosexual. Pido gancho ahí. ¿Cómo viviría yo si fuera homosexual? Y este es algo divertido para mí, que es un chiste para los conservadores, que dice, no, bueno, el matrimonio homosexual está mal. Para mí, ojo, otra aclaración. El matrimonio, para mí, la palabra matrimonio debería ser únicamente usada para hombre y mujer, porque esa conformación da como producto la posibilidad de que haya un hijo en términos biológicos. En tal caso, a mí me gusta que el término sea únicamente usado ahí. Después no tengo problema en que dos hombres vivan juntos, tengan sexo y sean felices. El tema de la adopción ya se vuelve complicado, pero ¿qué me gustaría a mí si yo pudiera elegir si fuera homosexual? Me gustaría que puedan ser libres, que puedan expresar su amor y puedan ser... Una cosa es tolerarlo y otra cosa es promocionarlo como algo bueno o como si fuera la norma. La nueva norma es la nueva heterosexualidad y la homosexualidad. A mí me parece que no es por ahí. Entonces creo que hay que tener el centro y la franja tolerarla, pero no promocionar y alentar la franja, porque si no se disuelve. Creo que ambas fuerzas tienen que coexistir, el centro y la franja, o el conservadurismo y el progresismo. ¿Qué deberíamos conservar? ¿Qué nos trajo hasta acá? ¿Y qué podríamos mejorar? Entonces, en ese sentido, creo que es por ahí. Ahí yo Lo otro, creo con la... se cierro con esto. Podríamos cuestionar eso de la monogamia. Quizás yo no tenga la información completa sobre eso. Tengo la intuición, y lo podemos chequear, porque no te digo que lo sé a ciencia cierta. Creo que ha habido muchos más siglos de monogamia de base cristiana que no estamos teniendo en cuenta. Creo que son muchos más siglos. Decirte eso. ¿Cómo lo ves vos? Yo considero que, vuelvo acá a mi cuestión más troquista tal vez, no tendría que haber centro y base y después franja, como planteás. Sí me parece que la normalidad tendría que ser familia funcional. Fin. Poner la etiqueta que vos quieras, los géneros que vos quieras, siempre y cuando se respete la vida de la persona que está bajo crianza y siempre y cuando las personas que estén arriba, abuelo, abuela, mamá sola, papá y papá, mamá y mamá, como vos quieras, respete la crianza de esa persona y sea una persona civil, responsable de todos sus deberes como ciudadano, al igual que el resto. ¿Bien? Para mí eso sería una cuestión de equidad justa ¿En qué sentido? dentro de la sociedad, porque vos tendrías que tener la libertad de tener la tranquilidad de que lo que vos haces como pareja heterosexual cis
está bien, y el resto es como la franja, como sigue habiendo como una cuestión de discriminación, quieras o no. Lo cual, tal vez, en tu caso, no lo hace, porque a vos decís, bueno, sí, que hagan lo que quieran, pero hay gente que se va a los extremos, como pasa en toda ideología, que terminan fomentando odio y, a su vez, discriminación, lo cual lleva después a cuestiones de homofobia, o saquémoslo de homofobia, es casi lo mismo decir, bueno, no, pero yo no me parece que una persona negra y una persona china tengan que tener hijos, porque hay un cruzamiento. No, a mí eso me parece sumamente horrible pensarlo de esa forma, desde ese formato. Por otro lado, Estamos de acuerdo en que no es lo mismo que dije, ¿no? no, 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 Listo, no, listo. no, no. Yo lo quiero aclarar para plantear mi punto nomás, ¿no? Sí soy creyente y, por ejemplo, en mi caso, a mí sí me encantaría casarme también. En mi caso, no sé si me casaría con una mujer, si me casaría con un hombre y me gustaría tener hijos. Más complejo, obviamente, porque biológicamente no se puede. Ahí tendría que ver la fórmula, la estrategia. No sé, pedirle un óvulo a alguien o algo. Adoptar también es una opción. A mí me parece que la adopción tendría que ser en términos iguales para todos. Pero para todos. Si vos no tenés una pareja heterosis y no tenés la capacidad mental y económica para mantener un niño, no lo tengas. Pero acá yo también me voy a otro extremo. Si no tenés la capacidad económica, pareja que vos quieras, ¿no? ¿Vas a poder mantener un hijo? Tendría que estar regulado, tal vez. Capaz que es muy chino lo que estoy diciendo, ¿no? Pero, se vuelve muy complicado, porque ahí ya la tasa de natalidad bajaría y caería en picada sumamente, porque ¿quién hoy en día tiene la capacidad económica de mantener un hijo con los sueldos que estamos teniendo? Volvemos a las juventudes, ¿no? Trabajás en un bar, el que sea. ¿Cuánto estás cobrando? 700, 800 mil pesos. Son dos, listo. 700 mil pesos por dos son 1.400.000. Un niño tiene que comer, tiene que tener pañales, lo tenés que mandar a la escuela, tenés que tener para el médico. Si no tenés obra social porque estás en negro, ¿de qué color te pintas? Entonces ahí ya empieza todo un entramado por el cual yo creo que hoy en día, nuestra generación, ¿cuántos años tenés vos? 26. Yo tengo casi 30. Yo tengo casi 30. Somos la misma generación casi. Creo que somos la misma generación por cuestiones de división generacional. Eh, la pensás y decís, che, me conviene tener una planta, boludo, le doy agua y ya está. Y si se muere la responsabilidad no es tan grande, ¿entendés? Yo creo que va un poco por ese lado. También es una cuestión, y sí coincido con lo que dijiste recién, de que tener un hijo te hace madurar y cambiar el chip. Hoy en día la gente de hasta 35 años son adolescentes, de 18, 19 años. También, que yo lo disfruto igual, pero muchas veces se siente vacío, vivimos el día a día, lastimosamente, porque voy a decir, ¿para qué voy a ahorrar si tengo que ahorrar? Y hay estudios de esto, yo hice un video respecto a eso. Vos, para poder conseguir un terreno y una casa tenés que ahorrar tu sueldo completo durante, no me acuerdo si eran 4 o 5 años. Sueldo completo, o sea, no gastar en alquiler, no gastar en comida, no gastar en ropa, un sueldo promedio, ¿no? Estamos hablando de entre 800 mil pesos y 1.200.000 pesos, que es el sueldo promedio argentino. Entonces voy a decir, loco, ¿puedo conseguir realmente una casa, un terreno en un lugar que no sea la loma de la Quiaca, que voy a tener que gastar en transporte o comprarme un auto, que también es casi imposible comprarse un auto? O no depender de tus viejos en que te hereden un terreno o que tus viejos te ayuden a comprar el terreno, porque, a ver, no todos tienen la suerte de tener a los padres para que te ayuden. Muchos tal vez sí la tenemos. Yo, por suerte, los tengo y cada vez que he tenido algún problema económico me han ayudado y me han dado una mano. Pero sé que la realidad de muchos no es esa. Y cuesta verlo, tal vez, para todas las personas, porque todos vivimos en nuestras propias esferas. Más allá del algoritmo de Instagram, todos tenemos nuestro propio algoritmo en la vida real y nos relacionamos por lo general con la gente del mismo escalón social. Tal vez un poquito más arriba, tal vez un poquito más abajo. Muy pocos de los que estamos en la clase media baja, clase media, nos relacionamos con la clase alta. Y también muy pocos de los que estamos en la clase media baja o media nos relacionamos con los que están en la indigencia. Es una realidad, entonces no sabemos cuáles son sus condiciones. Y yo siempre lo relaciono con lo mismo. Esta es una cuestión política y una cuestión de falta de representatividad, que a su vez la representatividad no es la que solamente elige cómo gobernar y qué leyes tiene que haber. Es la que tiene que definir qué información se baja para que vivamos en comunidad. Y acá vuelvo a lo que me preguntaste, hace rato. ¿Qué soluciones le damos a todos estos problemas que venimos hablando hace rato? Y depende qué mirada filosófica le pongamos, ¿no? Porque si tenemos una mirada filosófica del individualismo, del me importo yo y de yo solamente cuido lo mío y que los demás no me importan, y lo más probable es que este problema siga. No me quiero volver socialista ni comunista en absoluto, ¿no? Pero sí hay una cuestión
de que la mirada comunitaria y social y de ayudar al otro, hoy en día es te ayudo, pero ¿qué me retribuís vos? Está completamente comercializado de nuevo la cuestión. Sí creo que hoy en día, y no voy a ser hipócrita porque yo también lo hago, banalizamos las relaciones, queremos el placer inmediato, nos juntamos con alguien, caemos en la frivolidad de listo, tuki, hacemos lo que hacemos y chao, nos vemos. Y es vacío, es realmente vacío. Te lo digo en experiencia de carne y hueso, de, no sé, de estar con alguien, de terminar lo que había que hacer y decir, chau, nos vemos, no te conozco, no sé quién sos, qué me importa. Es un ser humano, boludo. Es una persona, tiene una historia de vida. De otro lado hay lo mismo, ¿no? Y acá viene toda la cultura del gosteo, de la cuestión del orbiting, del aumentarte el ego, y no lo distanciamos de esto, de las redes sociales, no lo podemos separar. Y eso empieza a generar problemas que tal vez parecen micros, parecen chiquitos, porque vos decís, a él le pasa y a aquel. Sí, pero lo individual, la sumatoria de lo individual forma lo colectivo. ¿Y en qué punto empieza a afectar a la sociedad eso? Tengo mucho para devolverte. Siento que estoy jugando con el espejo, ¿viste? Nos estamos moviendo así. Vamos abriendo de 5. Bien ahí. Me fui en el tren de pensamiento y quería volver en cuanto a esto de decirte que te dije un chiste medio conservador sobre el matrimonio igualitario, que es que si sos conservador y te gusta el matrimonio. Antes que siga, antes que siga. La cuestión de decirle matrimonio, ¿no? A mí desde lo personal, me chupa un huevo, porque si yo, a ver, yo soy creyente de que el matrimonio, más allá del amor y la unión, y no lo hablo desde la cuestión religiosa, ¿no? Porque eso tiene otro significado y otro simbolismo, ¿no? La importancia de la unión de dos almas para con la divinidad y todo eso, ¿no? Saquémoslo de ese lado. El matrimonio, desde puntos de vista legales, sociales y políticos, no es más que la unión de bienes. Es la unión de cuestiones económicas para que los dos nos veamos beneficiados. A ver, lo han hecho las reyes y la realeza desde la época de antaño para unir territorios y es estratégico. Te casás con tu prima para que el reino sea uno solo. Te casás con el enemigo para que no haya más disputa. Te caso con otra persona, ¿no? Más allá de eso, hay mucha gente de la comunidad LGBT que lo defiende, que como no yo, pero yo también me quiero casar. Hay muchas personas de la comunidad LGBT que están dentro de la comunidad católica o de la comunidad evangelista y que lo defienden a muerte de que se quieren casar. Para mí la discusión no va por ahí, pero desde lo personal. No voy a hablar de lo colectivo porque tampoco lo he dialogado mucho ni me he interiorizado para entender la situación de cada uno y de por qué le impacta querer esa palabra. Tal vez es una cuestión de la comunidad LGBT como para visualizar, digo LGBT y me van a matar porque tiene muchas más letras, pero de visualizar y de decir, bueno, en términos iguales para todos. Pero a mí me gustaría casarme, realmente. Por iglesia, no sé si se puede hoy en día. La verdad que no tengo idea. Pero a mí sí me gustaría casarme. Me gustaría tener una boda, tener una fiesta y tener el anillo también en el dedo. Y decir, listo, comparto mi vida eterna con esta persona. Capaz que nos divorciamos a los 2 meses, ¿no? Pero me gustaría que eso no pase y realmente decir, encontrar a la persona con la cual puedo ser yo completamente. No me importa su género, puedo ser con esta persona. Y generar una familia. A mí me encantaría tener hasta 3, 4 hijos. No sé si me da la plata. Vamos de una. Matrimonio. Bueno, sí, yo creo que las bases de mi argumento son principalmente religiosos. Legalmente me parece que eso lo determina el Estado y hoy por hoy como estamos no veo que esté mal o que sea imposible. De hecho, es el caso, así que todo bien con eso. El Estado igual le está chupando un huevo todo, así que ahora y anteriormente, con el gobierno anterior también, es como que están en otra. Lo veo más en principios religiosos, a mi argumento, pero también socioculturales. Eh, Creo que me voy a arreglar un poco más la conversación, pero déjame ir y volver. Primero te quiero tirar el chiste sobre el matrimonio igualitario, que es que si sos conservador y te gusta el matrimonio, deberías ser adepto o promotor del matrimonio igualitario, porque los matrimonios gays, hombre-hombre, son los que menos tasa de divorcio tienen. Sí, Los de mu- lo vi el otro día, lo vi el otro día. Y sí, escúchame, pará, acá vamos Ya veo esto acá, a amigo. relajarme un poco. Me tenés que dar Ya- chance. Sí, Si vos estás, lo tenés. si estás de novio con un vago, puedes compartir ropa, puedes jugar a la Play, nada, amigo, está bueno. No te voy a convencer, No, pero, todo bien. pero está piola, qué sé yo. Y los que tienen mayor índice de separación Las mujeres. son las mujeres. Las mujeres lesbianas. Pero bueno, chiste por ahí. Volviendo. Lo del matrimonio ya lo dije. Nos queda hablar sobre esto de los hombres y las mujeres
y de cómo están conectando y de qué tipo de relación estás buscando, un poco ya lo empezamos a hablar. ¿Para dónde te fuiste, hermano? Me hablaste Todo. de la economía también. Pasa que todo el problema económico, dame dos toques. Sí. La economía es un problema complicado porque todas las cosas son multicausales y el mundo es más complicado de lo que es, ¿sí? Esto que yo te decía, voy a tomar esta tangente y vuelvo a la economía. Esto que yo te decía de la norma y de la franja, creo que hay una norma, por ejemplo, ¿cómo nos vestimos? Nos vestimos más o menos acorde a una norma. Pantalones, shorts, remera, zapatillas, medias. Los peinados son más o menos parecidos. Hay un centro que la masa somos todos, me decimos por ahí, pero en distintos momentos. Hay algunas cosas en las que ciertas personas son únicas. Capaz que haya un artista, como decirte quién se viste raro, Paco Amoroso y Catriel, se visten raro. Capaz que sus opiniones políticas son parte de la masa y no son particularmente un individuo en eso. Pero en cuanto a la vestimenta, ellos destacan. En tal cosa hay que tolerar la norma y ver eventualmente si es parte de la franja o no, porque hay muchas nuevas ideas que no son sostenibles en el tiempo. Hay muchas formas de hacer que la sociedad colapse y pocas de mantenerlas en pie. Por eso creo que es el argumento del conservadurismo. ¿Cuáles son esas? Y las mantengamos. Creo que parte de esa base es porque no tenemos suficiente tiempo o suficiente sabiduría en una vida para agarrar, entender cómo funciona el juego y jugarlo. Entonces nos agarramos de lo que hicieron las personas que vinieron antes de nosotros por siglos y milenios. Creo que parte de eso es la importancia de la religión, de encontrarle un sentido a la vida, y en tal caso creo que la espiritualidad va de eso, de lo que no es particularmente material, sino de lo que es trascendental, de qué le va a dar sentido a mi vida, qué va a hacer que mi vida que tenga un sentido. Creo que es parte, somos animales de carga. Y necesitamos regirnos también para que la comunidad se mantenga junta, necesitamos regirnos por un código moral. Ese código moral viene de la moralidad codificada en las historias de la Biblia. Quizás ya no creemos que Dios es un viejo barbudo en una nube, pero ¿qué significa hoy? Y eso creo que es lo que tenemos que tener en cuenta de cómo revivificamos esto. No de que, bueno, estos son, ¿qué dirías? Son supersticiones y no hay nada que podamos sacar que no sea útil y vamos para adelante con el nuevo hombre y el régimen de la ciencia, como decía el comunismo, póngale. Creo que tenemos que volver a retomar de ahí. De base, la norma creo que tiene la utilidad de ser, simbólicamente sobre todo, una forma de representar un patrón de comportamiento. Una historia, una narrativa, el hecho de que tenga un héroe es para decir, che, mira cómo se comporta el héroe. Si te comportas así, te va a ir bien en la vida. Sigamos los pasos. Tal cual. Ni puta idea. Y creo que de eso va la idea del acto de fe, que al hombre moderno le cuesta entender de qué va la fe. A mi entender, y no digo que sea la única definición ni la correcta, a mi entender, el acto de fe es cualquier cosa que hagas, que es absolutamente todo, sin evidencia. La gran mayoría de las cosas que haces no tiene evidencia. Pensá en la cantidad de gente que pasó atrás tuyo. La gran mayoría de las personas que pasó atrás tuyo, vos ni siquiera las registraste. No tenés evidencia de que en sus bolsillos no tenían algo y que estaban buscando dañarte. Pero actuaste en fe de que todas estas personas tienen algo en común con vos, al menos el código moral, de que no están buscando dañarte sin que vos les hayas hecho algo previamente. Entonces, el hecho de que no les prestes atención y de que estemos pendientes de esto y no de eso, significa que hay un sentido de comunidad y hay, al menos, le puedo decir Dios o no, creo que vale decirle Dios, y creo que es correcto decirle Dios, a esa moralidad codificada adentro nuestro, que creo que de eso va el Espíritu Santo, a la encarnación de eso, que es el Hijo, y a la abstracción, que es el bien en sí mismo, que tratamos de, si somos buenos cristianos, entre comillas, encarnar, que es la idea de Dios Padre, el bien en sí mismo, la creación, lo que mantiene al universo en constante creación. Cada palabra que decimos de alguna manera es una creación. Cada palabra que decimos, ¿en qué espíritu está encarnado? Es la idea de buscar la verdad, porque podemos estar acá tratando de, si no hay verdad y no existe lo bueno, lo bello y lo real, y rompemos la idea de Dios, entonces es todo por poder, ¿verdad? El único juego que queda Vacío. es vacío, por eso digo. Pero lo que llena ese vacío de sentido y de existencia, que lo que va a llenar ese vacío es el poder. Y si es todo por poder, dame un toque. Sí. Veo si te lo puedo dar. Ese vacío, la búsqueda del poder, hace que la sociedad colapse, porque el poder no es un combustible a largo plazo para una sociedad. Porque se corrompe, porque caes en el comunismo de, bueno, si yo, Maduro, vamos a decir, Maduro es súper exitoso, es el presidente de Venezuela. Ahora, ese chabón tiene que estar todos los días paranoico de quién es el que le sigue, que le quiere sacar el poder ahora que se está envejeciendo. Entonces no es una base estable para una sociedad a largo plazo. Cierro con eso, déjame volverte a la economía. Hay cosas de la economía que siempre es multicausal y es la sociedad es más complicada que podemos entender. La economía ha tenido, Argentina en particular, una historia de hiperinflación, pero todo Occidente, desde 1971, que Nixon saca el patrón oro, es todo moneda fiat, es papel moneda.
Entonces se puede inflar cada vez que necesitemos gastar más. Que eso iba a durar poquito tiempo, supuestamente, y acá estamos esperando todavía. Como todo. Pero el punto es ese. Los gobernantes tienen la voluntad de volver a ser reelegidos. ¿Y qué mejor chance de ser reelegidos que la economía vaya bien y que la gente tenga plata? ¿Cómo hacen para que la gente tenga plata? Imprimamos, total es gratis. Y si imprimimos y total es gratis, empieza la inflación. Entonces, los activos, los bienes inmuebles, no solamente en Argentina es particularmente engorroso porque tenemos más historia de hiperinflación. Pero todo Occidente está pasando por lo mismo. Y muchos jóvenes se agarran de decir, no, bueno, económicamente, te quiero atar con esto también, con lo de los hijos, es un problema demográfico. El colapso demográfico ya lo estamos teniendo. No estamos llegando como, bueno, fíjate que si no en 10 años, ya estamos ahí. Ya estamos debajo de la tasa de reemplazamiento. Estamos debajo de 2. Entonces ya estamos ahí. Por muchos tiempos se golpeó el tambor de no, somos muchos en la Tierra, qué sé yo. Bien, económicamente estamos todos bien. Hay suficientes calorías para alimentar a todos. Son problemas políticos los que hacen que no se llegue a que las personas tengan COVID. Pero cualquier hambruna es voluntad política, no que no tenemos la capacidad de producir alimentos. Si tenemos eso en cuenta y tenemos una base del valor de la vida, y ahí no nos vamos a meter, pero va a quedar para otro día, esto de la eutanasia y cómo llevarlo, que creo que puede haber un gris ahí, puede ser. Pero si tenemos el valor de vida como sociedad, que creo que es crucial para sostenerla, no podés tener un mensaje antinatalidad, todo lo contrario. Y si vamos a ser objetivos, es el mejor tiempo, objetivamente, el mejor tiempo para estar vivos en términos de la capacidad de libertad que tenés, de la capacidad de acción que tenemos nosotros, del acceso a la información que tenemos con esto. También es muy difícil y quizás son los tiempos más difíciles en cuanto a la cantidad de distracciones que tenemos, porque esas posibilidades traen ansiedad y oportunidad y esperanza de poder estar mejor. Son las dos al mismo tiempo. Entonces es un desafío terrible. Pero objetivamente, nuestros abuelos, hermano, sin ir tan lejos, estamos hablando de 100 años, ¿sí? Somos una especie que tiene miles de años. Sin ir tan lejos, nuestros abuelos nos tenían sin saber cómo iban a alimentarnos. Vivían en la granja, esa es la otra. Si traes gente que vive en la granja, en áreas rurales, esos hijos que tenías eran manos de obra gratis. En la sociedad, en la civilización, en la ciudad, eso es un gasto. Entonces ahí tenés otra cuestión demográfica para tener en cuenta. Pero creo que no es particularmente económico la raíz. Creo que perdimos el norte en términos espirituales y morales. Totalmente coincido con vos en eso. Sí, ¿Cómo la ves? A ver, yo charlo mucho con mi hermana es como la guía de todos mis pensamientos, sí, es más grande que yo, la guía de mis pensamientos y de mis valores, por así decirlo. Y siempre tenemos conversaciones muy, muy profundas y copadas, ¿no? En donde debatimos toda la cuestión. Y los últimos debates que hemos tenido entre nosotros es la cuestión de la falta de rituales. Vivimos en una sociedad que ya no hace ritual para nada, pero para nada. ¿Por qué? Porque estás acelerado, no tenés tiempo, eso no funciona, no te da guita, todo lo que vos quieras. ¿Y la religión qué es lo que te daba? Rituales, tenés un ritual más allá de la comunidad, esta cuestión de la fe y decir, bueno, sí, mi vida en este momento está siendo una cagada, pero sé que hay algo más grande que yo y que si yo le pongo empeño y fuerza, mirarlo desde los dos puntos que vos quieras, desde el sumamente religioso, espiritual o desde el sumamente científico y psicológico. Tenés un lugar donde pararte y decir, tengo acá mi sostén. Voy y hablo con el cura, con el padre, con la monja, con quien sea, y algunas palabras de aliento me van a decir para que yo no termine. Entonces yo creo que la falta de rituales, ¿Qué es un ritual para vos? para mí es, a ver, difícil de responder, ¿no? Yo creo que un ritual es una conexión, ya sea individual o colectiva, con algo más que no entendemos. No te voy a decir con un celular, no, ni con una piedra. Bueno, sí, tal vez puede ser con una piedra, pero con algo a lo cual le ponemos un significado trascendental más allá de nosotros mismos como existencia, ¿sí? Llévalo al ritual de la Iglesia Católica, la misa, llévalo al ritual del sol para los dioses, para las personas aztecas, mayas, el ritual de, no sé, de lo que vos quieras, de cualquier comunidad, ya sea indígena, ya sea religiosa, de lo que sea. Es la conexión con algo más allá de nosotros mismos, para mí, ¿no? Y no tener esa conexión le da un poco de pérdida de significado a la sociedad. Recién se me fue algo que te quería decir porque lo tocaste tan bien, que es esta cuestión de la pérdida de conexión por estar conectados a esto. Esto es nuestro nuevo Dios hoy en día. Estar todo el tiempo y sentir que estamos todo el tiempo conectados con los otros a través del teléfono cuando en realidad no lo estamos. O sea, las conexiones se generan así, hablando, saliendo, dialogando, escuchando a alguien. No tenemos ni siquiera la capacidad de saber sobrellevar cómo alguien se quiebra en llanto al lado de nosotros. No, la mayoría nos quedamos helados, no sabemos qué hacer. Cuando antes tal vez sí se hacía. Podías contener a otra persona, darle un aliento, una palabra.
más allá de eso, yo creo que esta cuestión de falta de rituales, de falta de comunidad, de falta de ayuda, va de la mano con la cuestión económica. Implica en la cuestión económica. Para mí sí sigue siendo un problema la cuestión económica, pero que va de la mano con problemas sociales de base. No tenemos educación buena, de calidad, no tenemos salud, estamos todo el tiempo con un miedo constante y la falta de rituales y de lugares en donde puedas tener comunidad y apoyo hacen que tu miedo trascienda más. Entonces vivís en un constante miedo. Y sí, a ver, hay problemas económicos, pero muchos problemas económicos también son autoimpuestos. Capaz que tenés un buen sueldo y todo el tiempo estás diciendo, no llego, no tengo sueldo, no llego, no llego, no llego. Es una realidad. Por otro lado, lo que decías recién, de que sí, nuestros abuelos y todo eso podían tener hijos y toda la cuestión, pero bajo qué calidad de vida de ellos, ¿no? Porque se morían a los 50 años con una ACV o un infarto. Quiero cerrar ese punto. A mí entender justamente es por ahí el lado. Somos las sociedades más abundantes en bienes económicos, en posibilidades, en capacidad de acción, en capacidad de hacer plata con el celular, incluso si no tenés una educación. Yo no fui a una universidad, por ejemplo. Entonces, y no digo que haga mucha plata tampoco, no estoy en ese escalón. Pero Así que tenés que chances. hoy en día la universidad tampoco es algo que te va a decir, vas a llenarte. No, no, no. Entremos por ahí ahora. Estamos viviendo en un contexto en el cual un título hoy no te asegura nada. Lo estuve hablando hace muy poco, me interesa también tu forma de hablar las cosas sobre esto. Es que vi tu video de eso y es real, o sea, y para la gente ahí. No quiero que me ataquen ni me maten, yo soy pro y defensor de la universidad pública y gratuita, pero hoy en día salir al mercado laboral, nadie te enseña cómo salir al mercado laboral en primer lugar. Dame un toque. Ahí vamos a entrar derecho sobre eso. Me interesa cerrar el punto sobre esto de, creo que nuestros abuelos la tenían mucho más difícil. Justamente la esperanza de vida era menos, las oportunidades eran menos, los bienes económicos eran menos, Los trabajos eran una mierda, era plantar carbón. tenían que trabajar mucho más para sostenerse. Entonces, las condiciones, pensás si tenían guerras, tenían más guerras. Nosotros también, no sabes si la inteligencia artificial nos mata a todos como Terminator, si vamos a tener bombas nucleares, si vamos a tener que volver a la edad de las cavernas. Otro tipo de guerra. Va a ser jodido siempre. El mundo es un lugar complicado y el mundo es un lugar peligroso. Nos vamos a morir en cualquier momento. Somos vulnerables. Ahora, justamente, la economía me parece que es una excusa a mano que tenemos nosotros los jóvenes para decir, no, no quiero tomar esa responsabilidad todavía. Creo que es más la falta de querer tomar la responsabilidad, el nihilismo económico porque crees que no tenés suficiente plata, porque el éxito es la plata. Entonces, si no tenés, no es ser una buena persona, como quizá era antes. Respeta a cualquiera, quizá el colectivo era una buena persona. Ahora, si no tenés plata, no existía. Entonces, creo que estamos perdiendo el eje. Para mí es por ahí. Banco que sí hay un punto y que los activos y el acceso a casa que lo mencionaste vos, la cantidad de sueldos que necesitas para tener una casa es inalcanzable en estándares de nuestros viejos y nuestros abuelos. 100%. Pero tenemos otras ventajas. Y lo mismo está decreciendo la natalidad. No creo que sea puramente económico, creo que es el resultado de una pérdida de la religión que también se refleja en la economía, pero que es una excusa a mano, a mi entender. ¿Querés que nos metamos derecho en la universidad? Sí. Dale derecho. Sí, sí, sí. Bueno, encima recién tenía un punto para decirte algo que tocaste. No, pero se me fue. Capaz que enseguida vuelvo y te lo digo. El tema universidad. A ver, yo sí creo que la sociedad, porque vivimos en un sistema capitalista, negarlo sería sumamente estúpido y negligente incluso, de que se puede llegar a cambiar el sistema. Hoy en día, para mí, desde lo personal, tendría que haber una destrucción total del sistema y reiniciar todo de nuevo, una situación apocalíptica para decir, listo, cambiamos y hacemos otro sistema, porque está tan globalizado la cuestión capitalista que nos invade por todos lados. O sea, el hecho de comprar este micrófono ya es una cuestión capitalista, este celular también. ¿Qué es el capitalismo para vos? Qué difícil que es definir, ¿no? De definir. Es un sistema político en donde nosotros vivimos a través del capital, que es el dinero, para obtener un intercambio de bienes. No te lo puedo definir completamente porque no quiero meter la pata, pero desde mi punto de vista es eso, es el intercambio de bienes por bienes. Decirle dinero, decirle tiempo a través de otros bienes. Pero creo que vivir en un mundo capitalista y negarlo, como te dije recién, es negligente. Tenemos que tratar de ver la forma de amoldarnos y de, no te digo salir beneficiados de una forma individual, sino de que todos estemos beneficiados de ese sistema. Y creo que hoy en día la ley de demanda y oferta con respecto a las universidades está desfasada. ¿Por qué te lo digo? Vengo de San Luis, una ciudad bastante chica, en donde pusieron la carrera de kinesiología en 2 universidades. En una cerró, se trasladó, ahora también está en otra universidad de otra ciudad de San Luis, que es Villa Mercedes. Y lo loco es que hay tantos kinesiólogos, ahí habría que evaluar
si realmente son necesarios. Para mí somos sumamente necesarios porque hay mucha gente con problemas. El tema es que no alcanza la guita para poder pagarnos. Al punto de que yo viví una situación en uno de mis trabajos en donde le exigí a mis jefes que me dieran un aumento porque me correspondía por ley. No tenía contrato, no tenía nada. Era de palabra porque era conocido mío. Y me dice en un momento y muy fríamente, vos, si me venís a pedir aumento, me conviene en realidad correrte y contratar a un estudiante, le pago menos y esa plata queda para mí. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que están trabajando, porque no está regulada la profesión. Y si no fueran estudiantes, sería otro kinesiólogo que entre en mi lugar por 2 pesos, porque nos pagaban 2 pesos. Entonces, tenés muchos kinesiólogos y poca gente que compre la kinesiología. Y me parece que está pasando con muchas profesiones eso, ¿no? Yo creo que por eso hay ciertos países que se enfocan en promocionar más ciertas profesiones y ciertas carreras que otras carreras, ¿no? Pero aún así estoy de acuerdo con que tiene que haber una universidad pública, gratuita, que tengas la posibilidad de acceder y estudiar lo que vos quieras, ¿no? Ahora, sí me parece importante que de parte de la nación, del gobierno, del Estado, se fomente la importancia de las profesiones como debería de hacerse con respecto al turismo, ¿no? Tal vez me desvío un poco, pero ahí te voy a enlazar toda la cuestión. Nosotros cuando hablamos de turismo, tiene que haber una promoción de parte del municipio, de la provincia, lo que sea, porque si no, ¿cómo haces que la gente que está afuera venga a Córdoba, por ejemplo? Más allá de que el ámbito privado puede hacerlo, puede promocionarse y todo, si no tenés cuestiones estatales metidas en el medio, es muy poco probable que vaya mucha gente a Carlos Paz, ¿no? A comparación de otros años. Pasó con una ciudad de San Luis en donde no hubo promoción, hubo queja de parte de los arrendatarios porque tuvieron un bajo número de gente que les alquilaba, hubieron pocos shows, pocos eventos y la poca gente que va después termina diciendo este lugar es una mierda, no hay nada para hacer. Entonces ahí la cuestión Estado y ámbito privado tienen que trabajar de forma conjunta. Yo pienso que con la universidad pública tiene que pasar lo mismo, porque si no pasa lo que está pasando hoy en día. Tenés un título universitario, salís a trabajar de nutricionista, por ejemplo, terminás trabajando en un restaurante, porque es lo único que conseguís. No conseguís trabajo de nutrición. ¿Por qué? Porque a la gente no le interesa la nutrición. No vamos a evaluar si la nutrición, para mí una de las carreras más importantes en el ámbito de la salud, debería ser la cabeza de la salud. No nos vamos a meter a analizar si es una estrategia o no a nivel farmacéuticas, a nivel agropecuario, porque nada, ya es un mambo y se toca y se roza mucho lo conspiranoico. Pero bueno, ¿hasta qué punto la realidad supera la ficción, no? Eh, entonces, yo creo que hay decepción de parte de la sociedad con la universidad pública porque no estás viendo los resultados necesarios. Antes vos con un título conseguías un trabajo donde te pagaban bien, estabas en blanco, tenías obra social, tenías aguinaldo, vacaciones, todo ese tipo de cosas. Y hoy en día no. Es más, antes de venir averigüé y creo que el 48% de las personas trabajadoras hoy en día no están registradas. Son trabajos en negro. Te doy mi caso particular y que es el de muchos colegas míos, del ámbito de la salud específicamente. Eh, Nosotros trabajamos a través del monotributo. ¿Cómo funciona el monotributo? Vos sos tu propio jefe, o sea, vos facturás, vos vendés un servicio, vos tenés una mini empresa y en base a eso vos ofreces tu servicio a la comunidad. En el ámbito de la salud no se utiliza para eso, se utiliza para tapar lo que es una relación de dependencia. Para no tenerte en negro, te tienen a vos facturándole a una empresa, a una clínica, lo que sea, ¿no? Con esto, ellos se salvan de, por ejemplo, no les gustaste o hay que hacer recorte personal, pum, mañana no quiero más tu servicio de monotributo. Te despiden, o sea, te están despidiendo y no te tienen que pagar nada porque están cortando con un servicio. A su vez, vos les facturás y vos les brindás tu servicio, pero vos no podés poner el precio de tu servicio. Ellos te ponen su precio. O sea, sí podés ponerle precio, ¿no? Pero te van a decir, no, no lo quiero. Entonces se te cierran las puertas y en una situación económica donde un alquiler te viene a 700.000 pesos y para gastar comida, plata en comida, son otros 400.000 pesos, 300.000 pesos y no te puedes hacer tanto el exquisito. Más si tenés una demanda grande de gente. Si vos decís que no, vienen otros, hay una fila enorme. Bien, entonces un título no te asegura que vos tengas un trabajo digno y en blanco. Menos hoy en día, en donde se utilizan estas pequeñas trampas, que el Estado es consciente, y acá sí señalo a oposición y oficialismo, de que esto pasa, porque el mismo Estado también lo hace, ¿entendés? Y lo hizo el gobierno de Cristina, y lo hizo el gobierno de Macri, y lo hizo el gobierno de Alberto Fernández, y lo hace el gobierno de Milei. Es un problemón. Entonces, ¿está siendo eficaz y eficiente la universidad pública?
y qué tan eficiente y eficaz va a ser si no puede demostrar resultados porque el sistema no acompaña. Creo que estaba apuntando a algo muy crucial de un problema de nuestro tiempo, que es que un factor de el contrato social era eso. Vas a la universidad, te formás y el hecho de que hayas tomado esos 5 años de educación te hacen, ¿qué dirías? Te dan una ventaja competitiva en el mercado laboral. Hoy por hoy ya hay demasiada gente que tiene esa misma ventaja competitiva. Por ende, tenés que ir a ¿qué? Un máster. Ponele. Es la forma de destacar ahora. Yo creo que directamente es un problema de, como lo indicaste vos, oferta y demanda, de que quizás hay mucha gente, hay muchos médicos. Quizás no necesitamos tantos médicos. Ahora, ¿quiénes son? Y de eso se va dando la oferta y la demanda y se va acomodando el mercado. Quizás el que se vaya a llenar de plata la próxima década son los electricistas, los gasistas. Porque ya la gran mayoría de los clase media que eran aspiracionales de che, quiero que te vaya bien, hijo, y toda la movida, andan a la universidad. Pero los oficios no se ha llenado esa demanda. Y siempre hay demanda de un carpintero, de un electricista, de un gasista, de un plomero, ni hablar. Entonces, quizás hay un desfasaje y quizás ya, como le pasa a las sociedades, ¿qué dirías? Más avanzadas, quizás ya son demasiado cómodos en ese sentido de, bueno, no, yo estoy para otra cosa, yo no puedo trabajar con las manos. Eso es para el boliviano, para el inmigrante que viene a vivir de nosotros porque le va peor en su país. Entonces ya no... Quizás son trabajos para otra persona. Después Necesito cerrarlo porque si no me quemas. la gente después de eso se queja de que vienen y no sacan trabajo. Hermano, es trabajo que no está queriendo hacer. 100% en esa, 100% de acuerdo. Pero bueno, no tenés esa ventaja competitiva. Creo que hay algo que es fundamental y que simplemente no se le está prestando atención, e incluso las personas que les prestan atención no actúan en consecuencia, que es que la ventaja competitiva es a través de la atención y el principal, ¿qué dirías? Canal o la principal herramienta que podemos usar hoy son las redes sociales. Específicamente, yo no he usado nunca el sistema de publicidad, pero tengo entendido que la publicidad es muchísimo mejor y más barata en redes sociales porque tenés tu audiencia target, tu audiencia seleccionada. Si vos querés, tenés un gimnasio, entonces estás buscando y querés que sea un competitivo y que sea de boxeo. Vas a buscar hombres entre 15 y 35 años que les interesen los deportes o los deportes de combate. Eso, si vos pones un clasificado en el diario o pones un cartel al frente del patio Olmos o algo en la radio o algo en la tele, no lo tenés, vas a una audiencia general. Entonces las redes sociales tienen esa virtud de encontrar la mejor audiencia para vos. Segmentación. Segmentación, de vuelta, 100%. Que es pro negocio y ha sido también pro crecimiento del PBI, si bien también hay mucha inflación y mucha impresión monetaria. La productividad ha crecido porque nos estamos encontrando más en términos puramente de conexión productiva en términos de plata económica. Ahora, creo que la ventaja competitiva está en eso. Ya lo preguntaste vos, creo que también hay una dinámica de estatus, eso que me hablabas del gosteo, de cómo voy a quedar, quizás lo estoy atando de una manera en la cual no va, pero hay una relación de estatus que se traspasa a las redes sociales. No digo que yo mida a las personas particularmente a través de cuántos seguidores tienen, pero sí es un dato. ¿Y qué tanta percepción de importancia o de relevancia tenés según la cantidad de seguidores que tenés? ¿Qué tan serio te ves? ¿Qué tan exitoso te ves según eso? ¿Qué tantas posibilidades económicas se te abren a partir de la validación social de que lo que vos estás diciendo es digno de atención? A mí me parece que es otra forma de capitalismo. Creo que los incentivos están corridos porque está puesto el dinero en vez de la búsqueda de la verdad o de alguna serie de valores morales que sea codificado en el algoritmo. Pero sin lugar a dudas es a través de esa herramienta que podés tener una ventaja competitiva. Si yo tuviera una sobrina, que de hecho tengo una sobrina, pero bueno, no le digo mucho qué hacer, pero si me escuchara y me pidiera un consejo, le diría que es mucho más útil pasar 2 o 3 años en vez de 5, vamos a decir, por decir una carrera completa, pero hay tecnicaturas que son 2 o 3 años. Esos 2 o 3 años, primero si podés tirar un viaje y conocer y tener experiencias, buenísimo. Si a través de ese viaje, o si ya sabes que es muy difícil saber lo que querés hacer a los 18 años, si ya sabes lo que querés, o si tenés un interés, capaz que te gustan las flores, la fotografía y también hacer karate, hacé videos de los 3, ¿qué te interesa más? Habla de eso. No hace falta que seas una autoridad. ¿Qué es lo que te interesa de esto? ¿Qué es lo que te gusta? Mostralo. Sé un entusiasta de las flores y del karate. Y con ser un entusiasta, si le metes y te haces conocido y buscas generar ese interés en la gente, te va a ir bien, te vas a hacer conocido y creo que esa es la ventaja competitiva.
porque después podés buscar promoción, podés hacer suscripciones, podés vender tazas o remeras, encontrás la manera de armar un proyecto que pueda ser monetizable a futuro. Pero creo que la ventaja competitiva es ahí, no es en pasar 4 o 5 años en la universidad. Mi forma de ver las cosas, de vuelta, al menos si se me va a juzgar por algo, es que trato de vivir a través de lo que digo que creo que está correcto. Morís con eso. Muero con eso, vivo a través de esto. Han sido 9 meses de no hacer plata, de ciertos sacrificios económicos, pero es en pos de eso, de estar mejor parado. Es una inversión. Así como justamente no vas a hacer tanta plata si estás concentrado en tu carrera, o te van a tener que bancar tus viejos, o vas a tener que trabajar y estudiar y vas a ser jodido. Así, son 5 años de esa forma, sí. Entonces, es un sacrificio, pero tenés algo tuyo. Esa es la gran diferencia. Yo coincido con lo que decís. A ver, yo siempre fomento que la gente estudie, ¿no? Pero me parece que con 17, 18 años elegir lo que vas a hacer toda tu vida es un poco utilizar la retórica que se utilizaba cuando funcionaba eso. Sí. Y hoy en día, vos con 17, 18 años no tenés la mente que tenían nuestros padres de 17, 18 años. Ellos eran casi adultos a esa edad. Hoy en día, 17, 18 años, seguís siendo un niño mentalmente. Yo creo que va de la mano un poco con esto que dijimos recién de, bueno, no tener responsabilidad, sabés que podés tener hijos más grandes, toda esa cuestión, ¿no? Y no hay como un mandato social. Pero sí creo que salir con 18 años a estudiar algo es una estupidez. Para mí tenés que terminar la escuela, si querés chambear, laburar, lo que sea, juntar un poco de plata, andate afuera, viví, conocé lo que es cagarse de hambre afuera. Yo lo empecé a experimentar recién el año pasado. Pues me fui a México, después a España, me cagué de hambre, o sea, bajé 10 kilos básicamente, literal. Ahora me fui a hacer la temporada en Montevideo, en Punta del Este, bajé 6 kilos y no me cagué de hambre esta vez, imagínate. Y son experiencias hermosas porque conoces gente, ves otras realidades. Yo ahora, por ejemplo, entiendo cómo funciona el mundo gastronómico. No volvería en mi vida a ser mozo, aunque sí me gustó el trabajo y mi jefe y todo, porque tuve un contrato en blanco que nunca lo tuve en mi vida, imagínate. A ese nivel de funcionalidad, de funcionar bien está Uruguay, ¿no? Contrato de temporada de mozo, estás en blanco, tenés aportes para el aguinaldo, para la obra social, para las vacaciones y todo. Acá nunca en mi vida lo tuve. Y trabajo desde que tengo 20 años, tengo 29. Yo también creo que recomiendo que uno tiene que hacer lo que le gusta, pero lastimosamente, o gracias a, vivimos en un sistema, como te dije recién, capitalista, el cual tenés que tener un sustento económico de trasfondo para vivir. O sea, bueno, podés vivir del aire y si hay algo que yo detesto mucho es esta cuestión sumamente positiva. O sea, yo soy una persona que trato de ser lo mayormente positivo en la vida, pero soy muy realista. Es como, ay, bueno, pero no pensé en las cosas malas. Y no, la verdad que tengo que pagar el alquiler, hermano, me cago de hambre si no. O sea, hay cosas que hay que ser realistas. Hay que ponerle optimismo, hay que ser lo menos pesimista posible, encarar, arriesgarte, que es lo que no hacemos casi. Emprender algo nuevo, si sale bien, si no sale, bueno, te limpiarás las heridas y después empezás de nuevo. Y sí creo que los pibes hoy en día tienen este beneficio de las redes sociales. Coincido con vos, no está bueno tal vez hacerse famoso por simplemente hacer bailecitos de TikTok. No me parece, no sé cómo decirlo para que no suene tan mal, no me parece tan grato. Lo hacen, ganan guita, todo bien, todo perfecto, pero estás buscando solamente el objetivo de ser famoso y tener guita, ¿no? Mucho tiempo se hizo con Showmatch igual. No con las redes sociales, sino con un programa de televisión. Pero sí hay muchos y hay que buscarlos. Tal vez a vos te aparezcan mucho en tu algoritmo por las cosas que vos haces. A mí me aparece mucha gente que cotiza por hablar cuestiones políticas, filosóficas. Sigo a una chica que, no sé si has visto la serie Merlí. Bueno, ¿viste Berta? Que la chabona es antropóloga. ¿Cómo se llama? Candela Antoine. Dios, una genia la chabona. Y vive de eso al parecer. La chabona no sé si seguirá siendo actriz o no, pero está viviendo de eso. Y me parece muy copado e importante que haya gente que pueda seguir fomentando eso y traspolar un poco y actualizar las cuestiones de la vida cotidiana en las redes sociales. A ver, es un bajón. Volvemos a lo que te dije recién. No coincido con todo con el capitalismo, pero vivimos en un mundo capitalista. Usemos las herramientas del capitalismo para salir adelante como individuos y ayudar al resto de la sociedad que salga adelante como sociedad y comunidad. 100% de acuerdo sobre eso. Creo que por ahí el capitalismo tiene un mal nombre o una mala representación, porque por ahí lo vemos como el capitalismo daña el ambiente, ¿me entendés? Como la deforestación para hacer madera. Como buenísimo tener madera, pero estamos deforestando. Más vale, hay corrupciones del capitalismo y llevado al extremo
se vuelve muy oscuro y para eso recomiendo ver la serie Black Mirror para que se queden sin dormir. Lo que dijiste recién con respecto a los likes, la cantidad de seguidores, hay un capítulo que es el que te pone en la puntuación y podés acceder o no acceder. Y hasta qué punto eso también no es realidad, porque hoy en día, metele, si vos vas a una fiesta, yo soy muy fanático de las fiestas electrónicas. ¿Quiénes están detrás del DJ? Que a mí, la verdad que el VIP no me gusta mucho, no me parece un lugar tan grato, pero los que están detrás son todas personas que son TikTokers, YouTubers, streamers, que viven un poco de la farándula y consiguen eso por quienes son en las redes sociales, que felicitaciones, perfecto. Pero, ¿qué tipo de contenido de calidad estás vendiendo? ¿Y qué es lo que hoy en día las redes sociales te está catalogando como calidad? ¿No? Creo que hay una buena voluntad si sos un capitalista o si querés hacer plata. Lo pongamos de base, ¿sí? ¿Qué es hacer plata? Darle algo a alguien por lo cual esa persona te quiera dar plata. ¿Qué necesita la otra persona? Y si pones esa cabeza, tanto que estamos hablando del individualismo y del consumo y de la búsqueda del placer y de la satisfacción, si cambias y en vez de ver para adentro, ves para afuera y decís, che, ¿qué necesita ese chabón? ¿Qué haría que ese chabón me dé 10.000 pesos? ¿Y qué estaría yo dispuesto a hacer para que ese chabón me dé 10.000 pesos? Porque quizás él necesita una remera y yo no hago remeras. Pero bueno, si esa es la mentalidad, y creo que esa es la mentalidad de la gran mayoría de las personas que terminan siendo productivas en el sistema, es ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo servir? En tal caso, ese punto me parece muy positivo sobre cómo funciona el capitalismo en términos de... No me gusta la palabra capitalismo, me suena como una palabra marxista, es como el mundo del capital. No, no. Libre mercado. Más vale, hay corrupciones de ese sistema y existen los gobiernos para regularlo y habrá un límite, un gris que a mí me guste más y a vos otro gris. Pero el libre mercado, la libre compra y venta, el que tengas la chance de comprar, de vender, de probar un nuevo emprendimiento y de fallar con ese nuevo emprendimiento, que eso es lo que no tiene el Estado. Vos podés probar y nunca fallar en el Estado porque siempre se puede salir, siempre hay plata. El problema está, para que te interrumpa ahí. Sí. Para mí el problema está ahí en que eso está bueno cuando sos una pyme. El problema está en las grandes empresas y, por ejemplo, pasó ahora con el tema de Galperín Mercado Libre, que se está quejando de que la competencia de Temu está siendo injusta. Pero si vos mismo fomentaste y querías el libre mercado, entonces no te quejes, hermano. Estás queriendo que ahora el Estado regule para haberte beneficiado vos. Entonces, ahí es donde yo me pongo un poco marxista, tal vez. Está todo bien con el capitalismo, perfecto, todos vivimos en esto. Pero a ver, si te vas a estar quejando porque vos no te beneficias, entonces no te gusta el libre mercado, te gusta el beneficio propio individual. Sí, hay problemas con eso. Si lo argumentas desde un lado de es la empresa más importante de Argentina y ponele, te digo, como si lo quisiera argumentar, si es defensa nacional y es importante que esta empresa siga creciendo para exportar al mundo y para que traiga más ganancias y pague más impuestos, ponele. Quizás podés ver algún argumento del por qué... Sí, no de por qué se queja. Se queja porque quiere que le vaya bien a él y más allá de eso. Tiene la sede acá, ese es el problema. A lo que estoy yendo es, si hubiera un argumento, ¿por qué el gobierno debería hacerle caso a él? Él va a querer su beneficio, está bien, eso todos jugamos para eso. Ahora, ¿por qué debería hacerlo el gobierno? Quizás hay un argumento para eso, pero también entiendo tu punto y me preocupa, al igual que vos, que eso se vuelva cada vez más una oligarquía y que justamente si son los más poderosos de la sociedad, también tienen plata e influencia. Bueno, ahí está el tema del Estado que tiene que promocionar estas cosas, tiene que promocionar a las empresas que sean estratégicamente beneficiosas para la sociedad. Banco, es difícil eso, tener una política sobre eso. Porque hay juegos de intereses. Es difícil. ¿Qué te quería saber sobre esto? Me perdí, hermano. Sobre el capitalismo te hablé servir a otra persona. Creo que si tenés eso en mente, te va a ir bien. Entonces, es una cuestión no particularmente altruista de voy a vivir y voy a hacer trabajos gratis, pero sino de cómo puedo servir mejor a otra persona, cómo puedo hacer una oferta que las personas se sientan estúpidas de no decirle que sí. Si tenés esa cabeza, esa mentalidad, creo que vas por buen camino. Puedo recomendar en este tema a las personas que hablen inglés, si no traduzcanlo, Alex Hormozi, me parece una persona extremadamente instruida, tiene 3 libros en el cual te ayuda a hacer una oferta, es estadounidense el chabón, lo he leído, me pareció brillante y por eso lo comparto. Fuera de eso, volviendo al tema de la universidad, creo que también no tocamos el punto de el ser autodidacta, que no sé si debería ser la norma, porque no creo que sea para todos y no creo que la solución sea, che, ¿saben qué? Ahora todos pueden ser emprendedores, vayan, hagan su... No sé. Creo que el trabajo, de vuelta, la norma, esta institución que es el hecho de que haya un trabajo y que vos vas, hay alguien que te dice qué hacer y cambias tu tiempo por plata, es simple para la gran mayoría de la sociedad y es funcional. ¿Cómo hacer que la media esté bien?
porque yo te puedo decir por mí mismo, y lo que le recomendaría a mis hijos y a las personas que quiero, es hacer algo en lo cual tengas una ventaja competitiva y sé excepcional en eso. Pero justamente ser excepcional no va de acuerdo a la media. ¿Cómo hacemos que a la media le vaya bien? Que ese trabajador que se levanta temprano, es honesto, trabaja, le sea suficiente como para tener su familia y ser un miembro productivo de la sociedad y tener una familia. Hoy por hoy esas cuentas no dan. Es que pasa que si todos son excepcionales, pasan a ser la norma. Ahora, eh, yo creo que la universidad tiene que estar para todos, te da herramientas, no te da todas las capacidades para salir al mundo laboral. Incluso, a ver, yo estoy embebido ahora en el mundo de la política, me encanta, siempre me gustó, pero yo todo lo que sí he aprendido es de cuestión autodidacta. Estaba viendo este año de empezar relaciones internacionales o ciencias políticas, como para decir, tengo bases, me puedo defender, porque nunca va a faltar el que diga, pero vos lees cualquier cosa y te quedas con eso nada más, ¿no? A mí me gusta tratar de leer y entender ambos bandos políticos si lo tratamos de una cuestión polar, porque en realidad no son dos bandos, son miles de bandos. Eh, pero me pasó mucho tiempo también en la universidad que yo discutía con los docentes porque ellos te bajaban un lineamiento de una sola cosa con respecto a cómo tratar, por ejemplo, el dolor de rodilla. Y era como loco, pero si la evidencia científica actual dice otra cosa, pero también está en prueba esa otra cosa. Entonces, ¿por qué no se puede probar otra cosa? Es como, no, porque nosotros lo que bajamos en el libro dice esto y esto. Entonces, me estás limitando. Y yo como autodidacta no quiero que me limites. Más allá de si quiero salir o destacar o no destacar, o si después lo quiero explotar, porque hoy en día no me interesa mucho la profesión de kinesiología y me quiero alejar incluso, pero sí me parece que la universidad debería incitarte, no sé si obligarte, pero incitarte a que vos vayas solo en ciertos momentos, investigues solos y tengas el poder de enfrentar al docente y decir, che, yo no opino esto igual que vos. Si no, para eso armamos un liceo militar y que la profesión sea un liceo militar y que se haga lo que el jefe diga. No me parece que va por ahí. Y pasa mucho en la universidad que tenés docente que si vos le decís, para mí esto es B o C y no es A como decís vos, no, desaprobado. Ahí entramos en otra discusión. Para mí el sistema de evaluación y de calificación me parece obsoleto y estúpido. El sistema de educación está obsoleto y estúpido. Tener que estar en un aula, todos callados, en silencio, mirando a alguien que está más arriba, es una cuestión de poder incluso, y de que se repite como loro y que se evalúa en base a tu capacidad de memorizar, en vez de aprender y razonar, me parece ilógico y estúpido. Y el sistema de evaluación de vos sos un 1, vos sos un 2, vos sos un 4, vos sos un 10, lo cual es sumamente subjetivo, porque la nota muchas veces depende de cómo fue el docente ese día, o capaz que vos sabías todo, pero tenés problemas de ansiedad y te pones nervioso y te quedás en blanco y te ponen un 1, y me parece un poco me parece una estupidez directamente. Por suerte, yo tuve docentes muy copados y piolas, con los cuales por lo menos yo pude acceder a ellos con confianza, hablar, yo llevaba el mate, se llevaba mate, y los finales a mí me parecían muy fáciles y lindos porque yo conversaba con ellos. Le contaba lo que sabía, cómo yo opinaba y por qué lo defendía, porque a todo esto yo averiguaba evidencia científica y era como, mira, para mí esta patología se trata así, así, así. Bueno, ¿y por qué no? Porque tal autor defiende que esto es así, así, así. Te busco si querés el paper. Con el celular casi en la mano, sin utilizarlo para leer, ¿no? Pero de esa forma, al docente le vas demostrando también que vos no sos un pichón, estás empezando a ser un par junto a ellos y que tu opinión vale igual que la de ellos. Para mí debería ser toda la universidad así. Banco. Es un balance difícil de lograr, eso de la autoridad, pero al mismo tiempo el tratarte como alguien de valor y no como alguien menos. Creo que es interesante. Ayer justo vi una peli que me parece fascinante, que es La Sociedad de los Poetas Muertos, con Robin Williams. Sí, sí, buenísimo. Alta peli. Y me presté atención a eso, de cómo él es una autoridad, es respetado voluntariamente por los chicos, porque no es respetado porque es un profesor y está por encima. Es respetado voluntariamente, lo cual me parece la mejor forma de poder. Y también se baja a donde están ellos y le dice, che, ahí la cagaste. ¿Entendés? Como esa camaradería sin que se pierda esa diferencia de experiencia, de edad y de autoridad. Es un balance difícil. Martín, eso ha sido todo, hermano. Tenemos que cerrar esta oportunidad. El próximo invitado, hablamos largo y tendido. Jugamos en 5 mesas de ping-pong dialógicas al mismo tiempo. Ha sido fascinante. Parecía un partido chino de ping-pong. Hermano, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Si tenés algo para promocionar, este es el momento. Redes sociales, si querés que te encuentren a vos, si tenés algo para promocionar, algún lugar donde quieras que vayan, algún evento, lo que sea, este es el momento. Bien. Martincho Politic
termina con C, no termina con O. Es mi red como profesional. Y si no, pues Tincho con 2O, punto Pascuali. Las uso las dos porque colaboro con las dos como para que tengan más alcance. Bien. Martincho.politic. No, Martincho Politic. Todo de una. Instagram, sí. En TikTok ni me lo sé, pero lo uso, pero casi que no lo uso. Listo. Y tus redes personales es... Tincho con 2O, punto Pascuali, con I latina al final. Sí. Excelente. Martín, gracias por tus palabras, gracias por tu tiempo, gracias por haber comido esta tarde. Así me gusta, Bruno. Gracias a vos. Muchas gracias.